No me digáis que esta canción no es la apropiada para lo que va a acontecer esta noche aquí, ¿eh? ¿Eh? Uy, lo que va a pasar. Yo tengo ganas de ver de qué va esta puta mierda de... Uy, esta canción, pero esta canción... Madre mía. Uy. Que he cogido el peor disco y el más tenebroso. Hostia, quería poner yo el Libón. Que todavía no lo he conectado con el ordenador. Este. No lo he conectado con el móvil nuevo. Y ya va entrando, aprovecho para que vaya entrando la gente tranquilamente. Aunque hoy intuyo que vamos a estar más en plan petit comité. Patrón. No se me ha conectado, ¿no? Ahora. Vale. ¿Que eres un gato potando? A ver, voy a saludar, perdonadme. Hostia, ahora se me ha liado con lo del mediodía. Bueno, espérate, no pasa nada. Creo que estaba... Aquí. Saúl, Calapetine, Diego, Dalki, Cirosor, Mauro, Moreno, Sio que punto, Tini, Sentry, Kizal, Maryland, Cristiana, y Misio Gay, y Misio qué, y Ryu, bienvenidos. El de este, ¿no veis un gato potando? ¿O solo lo veo yo? Mira. Un growly. Ahí es verdad que no se ve. Tenemos que hacer un de estos de terror, así que hay que ponerle algo siniestro. El juego es muy siniestro por lo que he estado viendo, ¿eh? Así que veremos a ver. Es que además tengo un tino, gente, porque vamos a jugar ahora un juego todo siniestro ahora por la noche. Y luego el domingo ha tocado The Last Door, o sea que también es un juego muy siniestro de point and click. O sea que... Sí, ese no. Es que ese no un poco más porque... Este mediodía, o sea, antes de irme, solo había comido una ensalada. En todo el día. Entonces he cenado. Me he comido 2 filetes de pollo a la plancha. Con un poquito de arroz. Muy poquito arroz, pero... Y un yogur me he comido. Y he hecho lo de pampling. Y he hecho 40 cosas en una hora. Buah, le he dado de comer a Arganda, le he cambiado el agua. Mira. Perrillo. Y yo no encuentro nada siniestro para poner. Perdonadme, porque quiero poner algo siniestro. Y bueno, hay un sable láser en plan... Fiu, que parece otra cosa. No podemos poner sable láser que parece otra cosa. Es que si no... Es que estoy a dieta. Intento estar a dieta. Entonces me he hecho 2 filetitos a la plancha. Y arroz blanco. Vamos, que era arroz blanco, nada. Me he hecho una... ¿Ustedes no compráis las cajas estas, las mierdas estas que venden ya de arroz hecho? Que es un taquito achín. ¿Sabéis? Taquito achín. Un cuenquito. Pues me lo he calentado y le he echado... Comida para vagos. Esa, Ángel, esa. Y le he echado hierbas provenzales y a tomar por culo, ¿sabes? Venga que... La comida para vagos es mi favorita, ¿eh?
Porque vamos, porque soy una puta vaga. Nada, no encuentro nada. Así siniestro. Pero voy a quitar la espada láser polla, porque tampoco es el plan, ¿no? Voy a poner algo así en plan psicodelia máxima. Algo así de psicodelia. No sé si estará mi favorito, porque a mí me encanta uno que yo tengo. Ay, es que tengo que iniciarse. Madre mía. Yo tengo uno que es un tentaculillo. Y me encanta. Vale. A ver si ahora... Y aquí está. El tentaculillo. Allá. Es que con el móvil nuevo no me aclaro, tío. Soy una anciana. Hola, Sebapowa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Danit. ¿Qué tal? Hola, Yul. ¿Andaría tu nombre real o tu nickname? Es mi nickname. Yo me llamo Marta. ¿Te imaginas? Mi madre en el registro y me pone Andariel. Flipa. ¿Sabes? Imaginaros. Sería toda la polla, ¿eh? Mi madre ahí, hola, mira, le voy a poner el nombre de un demonio a mi hija. Y además, de apellido González, ¿sabes? Andariel González. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la que me habrían dado los niños en el colegio? Vegas, ¿qué tal, vivido? Los niños en el colegio en plan, ¿y esta quién es? Se llama Andariel, ¿eso qué nombre es? A ver. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que vaya entrando la gente. Ay, Dios. Venga, va. Y empezamos, ¿no? Diego Armanda, hostia. La última vez que te vi traías el pelo corto al cuello. Lío, mi error, pero ¿cuánto tiempo hace que no te pasa por aquí? ¿Cuánto tiempo hace que no te viene a saludar? Es que manda cojones. Mucha tela, ¿eh? 200 años. Hace 200 años que no tengo el pelo por el hombro. Yo me llego Diego por Maradona. Bueno, yo me llamo Marta porque sí. Porque había una compañera de clase de mi hermana que se llama Marta y a mi hermana le gustó el nombre, se lo dio a mi madre y dice, pues está bien y ya está. O sea, no hay trama familiar con eso, ni mucho menos. Esto es el Dibondito. Poner el enlace a Cristiana, por fin. Tenemos un enlace para que le des y vayas a comprarlo directamente. Ahí lo tienes. Bro, yo prefiero... Yo lo que no de todos los nombres compuestos es lo peor, la verdad, sinceramente. A ver, esto está en español, que lo sé yo. Aquí. Aquí. Modo terror clásico, ¿esto qué es? Ahora me da toda la curiosidad. La experiencia de juego será similar a la que ofrecen las películas de terror antiguas. ¿Esto qué es? Me da curiosidad, pero lo voy a dejar quitado porque no sé lo que es. Bueno, vamos a ponerle un poquito de brillo al asunto. Okay. Vamos, yo creo que así estará bien. Hola Prozac, hola Reforbit, ¿qué tal? Será granulado, puede ser. Hola Sitoski, bienvenido, ¿qué tal? Mira, hay gente ahora mismo, hay niñas ahora mismo de 5 años. Filtro blanco y negro y algunos efectos. Vale, Scarlett, pues entonces lo dejo quitado. Hay niñas a día de hoy que se llaman Kalesi.
que ya me jodería. O sea, ¿cómo? Hola, Boek, bienvenido. ¿De qué va el juego? Ni puta idea. Vamos a descubrirlo todos juntos. Sé que es un point and click de terror y en plan terror de verdad. O sea que... Pero ¿cómo le vas a poner a tu niña Khaleesi? El de la de Juego de Tronos. Otro día mi hermano me pasó la foto de un currículum que le pasaron de un chico peruano que se llama MacGyver. Hombre, llamarse MacGyver es la puta polla, Manrico. Yo no sé nada de ti, pero... Llamarse, yo no sé si a ti te gustará o no. Te llamas MacGyver y eres el puto amo, ¿eh? Hola, Dabaet. Es que Khaleesi no puede llamarse, tío. Mira, yo el otro día de cachondeo con Adri estuvimos hablando de nombres y le dije, imagínate que tienes un niño y le pones Dante. Mira qué guapo llamarse Dante. Es que mola un huevo el nombre de Dante. Ya fuera porque sea de Devil May Cry, no sé qué. No por eso, no por esos personajes. Sino es que Dante es un nombre que lo dice ahí con se te llena la boca, ¿sabes? Como yo, vaya buzo. Impresionante. Y Adri me dijo que no. Que Dante no, porque a ver cómo le vas a reñir a un niño que se llama Dante. Que no le puede echar huevo. Dante es la puta polla, llamarse Dante. Sí, pero ¿cómo le vas a echar la bronca a un niño que se llama Dante? Digo, a ver, tienes razón. Tienes razón. Pero Dante es impresionante. Bueno, vamos a empezar con Kotar. Es que es un nombre que se te llena la boca, ¿sabes? A mí me gusta Dante y también me gusta mucho Leonardo, de nombre. Sí, es una tortuga ninja. ¿Qué más da? Pero Leonardo es un nombre que me gusta mucho, tío. Sabiendo que un niño que se llame Leonardo, todo el mundo le va a llamar Leo. Pero bueno. Dante me gusta más, pero es lo que hay. Bueno, gente, yo creo que ya lo he puesto bien esto. Yo creo que está muy alto el juego. Hombre, tiene que haber por ahí alguien que tenga 4 hijos y se llamen Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello. Tiene que haber alguien. Por favor de mi vida. Impresionante. Hola, Frisbee. Por lío, tienes tu nombre precioso. Que lo sepas tú. Rafael no mola porque le van a llamar Rafa. Es que esa puta mierda. Esfínter, Ángel. La rata esfínter de toda la vida. ¿Por qué estamos, Frisbee? Que estoy haciendo directo nocturno para empezar esta aventura gráfica de terror, que tengo ganitas. Y así hacemos una noche de miedo. Sprinter no, se llama esfínter, de toda la vida de Cristo. Mira, puedo hacer así. ¿Queréis que juguemos así, en modo noche? O con la luz encendida. ¿Habéis visto alguno el vídeo de las batallas de rap? Súbele el gamma. ¿A qué? ¿Le subo el gamma? ¿A qué le subo el gamma? Claro que no se me ve nada, si no hay luz. Uy, he encendido una. Bueno, puedo encender. Con una es más siniestro, ¿eh? Pero espérate, la otra mejor. Con una es más siniestro, ¿eh? Hola, Chezón. Tengo un amigo que se llama Ares. También mola Ares. Yo no le pondría al niño Ares. Sinceramente, porque... Hola, Ardergar, bienvenido. Porque Ares... Es complicado, es un nombre complicado, pero está muy guapo.
Está muy guapo. A ver, sinceramente, que nadie se ofenda. Pero mejor que llamarse Antonio, Manuel, Juan, Marta, Antonia, Eustaquia, Concesión. Y bueno. Father, please don't leave. It's dark. The witch could be hiding in here. No te vayas, por favor. Don't do this. I'm sorry if I have sinned. I didn't mean to, please. ¿El padre es un hijo de puta? ¿Ha encerrado al pobre niño? Me llama Antonio. Pero Outlander no es por eso. Bonifacio. Es que, tío, está bajito. Madre mía, el Diego nada más que hace dar por culo. Yo no sé para qué le invito. Mover el curso de ratón. Vela. Mother has dozens of the same in her room. Each has an engraving with a big scary eye. Pero si inside a no ves un triangle. carajo, ¿cómo que estás ahí diciéndome que tiene la vela? My old nightstand. Mother said they threw it away. There's a matchbox inside the Okay. drawer. Vale, poco de la cerilla. I can now try to light up the room. Yo, Manuel. ¿Qué pasa? ¿Que ahora todos vais a llamar por los nombres que yo he I'm in dicho, the no? basement. For God's sake, you'll get sick in that place. Get out immediately. Pero si me han encerrado. Still waiting to hear the prayers, son. What are you waiting for? ¿Pero qué cojones de padre religioso asqueroso tengo? Why would you do that, Joseph? It's his behavior that did that to him. It was good all day. He helped me with the wreaths and the food and... And he talked to a kid at the funeral. When did this happen? I didn't see him. Of course you didn't. Because you don't care of this family. I do. I should lock you all downstairs. You all need to learn. Coño, también quiere enseñar a encerrar a la hija en el sótano. Este hombre quiere hacer un pleno. A ver, haz clic en el botón izquierdo del ratón y pulsa el botón inferior del mando sobre el retrato del personaje. Vale. Es una aventura gráfica normal. Help! Mother! Help me! ¿Qué cojones esa grita? Ah, yo... ¿Qué? You silly. What are you doing? It's me. ¿Quién? I'm sorry. I thought you were that witch. How many times do I have to tell you? Witches don't exist. And it's just the two of us here. Victoria, pero que se... Vamos a ver, que en el sótano hay una puta niña con la cara tapada con una sábana. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver, ¿pero qué casa es esta? O sea, el padre encierra a sus hijos como castigo para que recen por su comportamiento en el puto sótano en contra de la voluntad de su madre. Y en el sótano vive una niña con una manta en la cabeza y un lacito. No me está gustando esto, ¿eh? Hola, Titi. Acabo de empezar, ¿eh? A ver, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Las brujas no existen. Aquí abajo solo estamos nosotros. No consigo olvidar la cara tan pálida de nuestra tía. Vale, esta puede ser la hermana, ¿eh? ¿Por qué estás aquí? No es verdad. Padre nunca mentiría. Padre es un mentiroso cabrón. ¿Por qué estás aquí? I heard Father talking to himself before going to get you in your room. So I ran here and Vale, es la hermana. But why? You know he's going to be very angry at you once he finds out. Because I've promised I wouldn't let you be alone in the dark again. And when I promise something, you never break a promise. I know. I'm glad you were here. Vale, vale. Ahora voy a preguntar... I can't forget our aunt's Es que a ver si el white niño es un puto face. asesino. Me neither. She looked so different. Her head was so bloated and pallid. And her eyes and hair, so dark. The curse did that to her. ¿Qué maldición? Don't be ridiculous. She's at peace now. That's all that matters. Que han I visto a hope su she tía is. muerta.
Me tengo que decir todas las cosas, no... You're wrong. Father would never lie to us. About what now? About the witch that cursed our bloodline. Una bruja que He's just mancilló trying nuestro to scare linaje. us with stories so we don't do anything wrong. And today you did wrong, so he punished you by locking you down here in the dark. What did I do? I still don't understand. Hola, Ellen. You talked to that tall boy. Don't you remember? We are not allowed to talk to other Vale, people él anymore. se ha portado mal We are porque ha hablado evil. con un niño y ya no le I permiten thought hablar that con meant we niños. must avoid adults. How am I supposed to make friends then? Mother said we have each other and God. She's right. I don't think we need anyone else. ¿Pero qué cojones? Your aunt was once such a beautiful woman, full of life, a perfect creation of God. But her fate was nothing more than a Sunday morning rite, and the witch's curse just a fairy tale story. Sí, Link, estamos probando un Evil is jueguillo de terror. everywhere, my dear children. It is hiding in the shadows of Pero this qué world. cojones, It enciende la takes luz, form of cabrón. animals, and it possesses people. Father, please forgive. You should look up to your sister. Unlike you, she values God La and da this un family. guantazo, ¿eh? It's my fault he went to talk to that boy. I ignored him because I was looking into the coffin and I lost sense of time. I beg you, don't hurt him anymore. You must learn to be alone with God. You must learn. You all must learn what true faith is. Pero estoy flipando. It was just a Vale, dream. entonces el protagonista I es el often niño de think mayor. about that peculiar day, but I've never relived it so vividly in my dreams. Why now? Why in this place? I need my glasses. I can't even think without them. Espérate. Que como no tiene las gafas, no veo. Vale, tengo un rosario. Un pasaporte. ¿Y dónde te has dejado las gafas, cabrón? Nothing here except a thick layer of dust. The fabric is full of moth-eaten holes, though too small for my glasses. Hijo to de have fallen puta, que ha through. perdido. Miopía simulator. Vale. Ahí me ha salido algo en el suelo. Piso. Ah, here they are. Fallen to the floor, but still intact. Mi drama Thinking matutino. of the dream I had. Hola, el del I niño. don't Ya remember estamos. going to sleep at all. We came in, and then we came in. Victoria and Nikolai went upstairs to prepare for the castle, and then nothing. Victoria es la I hermana. must have fainted. I have to talk to Victoria at once. Vale. Farol. Pero qué I checked cojones. it last night. It's useless. There's not enough oil Pero inside. pero vamos a ver. Hola, Clites. ¿Habéis visto lo que hay aquí en la puta pared? O sea, ¿alguien me explica qué clase de fuente de beber es esta? ¿Esto qué es? ¿Para lavarse las manos al llegar? ¿O la cara? Is this meant to represent a basin? Like at the entrance of a church? This is blasphemy. That's not holy water for sure. No es agua bendita. There's a Huele weird raro y es smell. desagradable a la vista. Looks No pienso ni disgusting. acercarme. I'm staying away from it. Pero ¿dónde me...? Pero ¿dónde me he quedado yo a dormir? Coño. Esto es cuando coges un Airbnb y sale mal, ¿sabes? A cold black fireplace that hasn't been used in ages. The same feeling I'm getting from the rest of the house. Sal de ahí, pero ya. Yo no puedo salir de aquí. Hostia, hay otra cara aquí. ¿Pero esto qué es? This woman eerily reminds me of Victoria in her younger days. Pero... Gente, que hay cara en las putas paredes.
Hola, Barcha, acabamos de empezar. Básicamente, sabemos hasta ahora que nuestro protagonista, cuando era pequeño, con su hermana, tuvieron un padre muy, muy religioso y que les pegaba, y etcétera. Acabamos de empezar, vamos. Hola, Caritonsen, hola, Nick. Entonces, ahora hemos salido de mayor y... uy, la cámara se ha apagado. ¿Por qué? Qué raro. Hostia, no sé por qué le ha pasado a la puta Can. Un momento. Ay. Le he reiniciado. De mayor, pero es joven adulto o ya adulto, no lo sé. Acabo de empezar, es que no he jugado más. Hola, Ariele, ¿qué tal? Hola, Dalki. Es que no hemos jugado más, simplemente hemos visto que el padre era súper religioso y que de pequeño los encerraba, que no les dejaba hablar con la gente del pueblo porque decía que había una maldición de una bruja y no sé qué, y los encerraba en el sótano y les pegaba. Ya está, eso es lo que sabemos. Y hemos aparecido aquí y el nota ha dicho que venía con Victoria, que es la hermana, y con otro nota, y que tenía que hablar con su hermana. Ya está. Eso es lo único que hemos visto. Y aquí está el nota, Nikolai. Ah, se controla guay, en verdad. Codex Niva, Heart of Pagopice, and Dino Tominic. I've never heard of these works. Coño, además os tapo a veces los comentarios. Oh. Va, libros. Nikolai? Nikolai, Yes, Benedict. señor Benekek, ¿dónde está Victoria? Where's Victoria? I don't know. No lo sé. ¿Tienes idea de por qué Victoria alquiló esta Do you lúgubre have the casa? slightest idea Yo también why tengo Victoria esta rented this pregunta. dreary house? I don't even know how she found it. Looks like the owner is some kind of artist, or is at least convinced to be. Very morbid taste. Hola, Strange Leonidas. figures. I agree. I've never seen so many masks in my life, especially not placed on walls. Es que lo de la pared es súper siniestro, ¿eh? That's a strange painting. It is. Take a better look at it and tell me what you see. Why? Please, do as I say. I'll get to the point. Mira este cuadro y dime lo que ves. Mean eyes at the Los edge of a ojos son el wicked espejo del soul. alma y los suyos están That tiesos. is not a mere shadow. It's a symbol of darkness, of evilness devouring this lost man. Hay una sombra detrás, pues parece una mancha. A snake-like mouth implies a man who cannot be trusted. No se puede Very confiar en least. esta persona, ¿y tú qué sabes? Mean eyes at the edge of a wicked soul. Vale, que es malvado, que tiene boca de malvado y que tiene una sombra detrás que es el demonio. That is not a mere shadow. It's a symbol of darkness, of evilness devouring this lost man. Y ya está. No veo más nada. I've taken a closer look at the painting. You don't recognize this man? I've never seen him before. No lo he visto antes. Nothing happened to you by looking at him. ¿Y no te ocurrió nada al Anything mirarlo? happened to me. Last night, after your Anoche cuando tu sister hermana and y I yo came subimos al piso de upstairs, arriba, ella she estaba, was getting ready for the se estaba castle. preparando para el I was castillo mientras yo standing estaba right aquí de here pie. Y I wonder, me preguntaba si ayer cuando Yesterday, subimos when we al tren boarded the había train, alguien más en nuestro vagón. was anyone else in our cabin? Este hombre no está bien, ¿verdad, Beliharu? Hola, Isea, buenas noches. Solo estábamos nosotros tres. Just the three of us. But once the train left Budapest, wasn't Pero there entró a un hombre man who cuando el came tren in? salió de By placing the Budapest. sign "Do not disturb" on our doorknob, I made sure this wouldn't happen. The only time that door opened was when the conductor peered in to tell us we have arrived at our destination. ¿Qué? You haven't answered. Why would anything happen to me? What's wrong with this painting? I don't know yet. Please, just follow me as I go over yesterday's events. I'll get to the point. And when we left the train station, ¿Y no nos siguió No alguien one cuando was salimos de la following us? estación de tren?
¿Lo vio Didn't Victoria? notice him? Notice whom? ¿A quién? Tu Your querida dear wife esposa was no over the moon cabía to en finally sí de la arrive and alegría said por to haber Kotar. llegado al Couldn't fin stop aquí, talking ¿no? about the place, but said nothing about anyone following us. Right. And on our way to the house, we stopped at the square. There was a strange ritual taking place. ¿Cómo? Había un With a extraño ritual con una gigantic efigie effigy. gigante. ¿De qué iba What eso? was it like? And what about the mass of hooded people that gathered there? It was a dreadful scene. ¿Cómo? I ¿Que había remember the cultistas? goosebumps when hearing the crowd pray as one voice, though. Let me tell you what happened after that. ¿Qué? Hola, Lai. Espérate un momento, que me está dando muchos datos y me estoy quedando loquísima. O sea, la hermana quería venir aquí, a Saint Kotar, ¿no? Y él se cree que el del cuadro entró en el tren. Este dice que no, que iban solos. Dice que cuando llegaron al pueblo estaban haciendo un ritual satánico en la plaza del pueblo con notas de encapuchado y que rezaron todos al unísono. Y está muy normal. O sea, y aún así se han quedado. O sea, lo normal sería en realidad irse. Vale, encontramos el camino que nos llevó a esta casa. ¿Qué ocurrió cuando We llamó found the path Victoria? which led us to this house. What happened when Victoria knocked? Well, Bueno, nos dimos we cuenta de que la realized the puerta door estaba was actually entornada ajar. And the owner wasn't here. Just y que la propiedad no estaba aquí. silence. No había más que silencio. Dead awful silence. It gave me chills. ¿Y qué hiciste tú y tu mujer cuando entrasteis Once en la we entered the casa? house, what did you and your wife do? Cuando I entramos. said it before. Te lo he dicho, We subimos a went prepararnos para el upstairs to espectáculo prepare del for the castillo. castle exhibition. Leaving me to wander Y me alone dejaste abajo solo y downstairs in totalmente complete oscura. ¿No os darkness. pareció raro que We no found hubiese nothing nadie en la odd about the casa house being y empty que la puerta and estuviese abierta? unlocked? I did, but Victoria said it's nothing to worry about. So I just followed her. Pero vamos a ver. O sea, tú te vas con tu... Es que esto es muy extraño todo, ¿eh? Hola, perro, bienvenido. Estamos empezando el juego, a ver qué tal. Hola, Pablo. Hola, Malcavia, bienvenido. O sea, se meten en una casa siniestrísima, en un pueblo siniestrísimo, que están haciendo rituales satánicos, un montón de cultistas loquísimos. Y te dejas a tu cuñado abajo en el sofá. O sea, a ver, yo comprendo que ustedes sois un matrimonio y que queréis estar juntos. Pero, coño, un poco de comprensión al pobre gafita, que está pasándolo mal. We never went to the castle? You don't remember? Yo no me acuerdo de nada, yo he aparecido ahí. Es que no te acuerdas del castillo. Lo último que recuerdo es estar buscando una luz y después nada más. The last thing I remember is searching for Hola, a soy light, Chiqui. and then nothing. What do you mean? I mean, Que todo lo que everything recuerdo after después no was era más only que a un dream, sueño. Pero ni but siquiera I recuerdo don't irme a even dormir. remember going to sleep. Victoria me arrastró a este pueblo para que fuese a ese espectáculo de poca monta del Victoria castillo. dragged me into this town to make me attend that piddling exhibition in the castle. We never went there, did No we? llegamos a ir, Which ¿verdad? means Eso I significa left que the salí del monastery monasterio only to solo para spend a pasar una noche horrible night in espantosa en this esta house. casa. We both fell Ambos into tenemos an un vacío inexplicable void. inexplicable. Aquí hay algo que no tiene ningún sentido. Me está diciendo que el protagonista es Something is cura, ¿verdad? terribly Porque ha dicho el wrong here. monasterio. Vale, el protagonista es cura. Normal. Si el padre le pegaba de chico, diciéndole que Dios y que Dios y que Dios, pues cura. Es cura, es cura. Monje no, es cura, te lo digo yo. Es curísima. Dime qué ocurrió anoche. ¿Qué es lo que pasa con este cuadro? ¿Y dónde está Victoria? Tell me what happened last night. What's wrong with this Hola, es painting? pequeño. And where's Victoria? I'm afraid I don't have the No tengo answers. respuesta. What happened Lo que is ocurrió that es que while mientras I yo was esperaba waiting que for ella her se to get preparase, ready, este cuadro me llamó my poderosamente la attention was drawn atención. by this painting. Next En ese moment, momento empecé I a was revivir seeing todo lo myself sucedido ayer, relive yesterday's pero con una events. diferencia. El hombre del with cuadro estaba one allí en todo difference. momento. The man in the painting was there the whole time. The whole time. He was in our Primero cabin, estaba en nuestro and vagón he y luego was that estaba... gigantic Era esa effigy efigie you gigante had que set quemaron on los fire. lugareños. Shortly Poco después afterwards, emergió he de nuevo emerged entre from la the multitud crowd con in forma human humana, form again, inalterado, y nos guió unchanged, hasta la casa. and then led us towards ¿Qué? the house. Once we got here, Cuando llegamos aquí, soltó a mi espalda, o sea, saltó a mi and espalda y me pidió asked me to que le carry him subiese de piso upstairs. arriba. I was happy. Yo me sentía feliz como un padre que lleva a su niño, a su hijo a caballito. ¿Perdona? Carrying this being on your back must have some weird symbolic meaning. He was holding Se so agarraba tan tightly fuerte que that podía I sentir could sus feel uñas his largas y long, afiladas clavándose en sharp mi garganta. fingernails penetrate my throat.
Cuando por fin llegamos arriba ya estaba tan enfadado y dolorido que me lo saqué de encima. Me giré al momento para reprenderlo, pero lo que vi fue un cuervo de tamaño de una persona, sin ojos y con un pico manchado de sangre. Me graznó y después voló adentro del cuadro. Quise echar a correr, pero no podía. Estaba conmocionado y muerto de miedo. En ese momento me desperté, estaba en la cama, totalmente vestido y desorientado, y Victoria no estaba. Aquí solo me queda una pregunta que hacer después de esta anécdota de sueño que me acaba de contar el señor Nicolai. Quiero saber qué drogas han tomado estos señores. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hiciste todas esas preguntas tan raras sobre ayer? Porque no te aseguro, visto que ha subido un demonio a caballito, no se acuerda. Necesitaba separar el sueño de la realidad, porque el sueño era sorprendentemente real. Hombre, es que ha soñado que subía un señor mayor a caballito. O sea, es que es para pensárselo, ¿eh? Deberíamos irnos de esta casa. Al despertar me di cuenta de que Victoria ni siquiera había dormido en esta cama, así que bajé al primer piso para ver si estaba allí. Solo te vi a ti, que seguías durmiendo en el sofá, y la puerta estaba cerrada. Eso me hizo pensar. No tenemos llave. Somos huéspedes en esta casa y no hace falta decirlo. Hombres de Dios. Debemos salir sin estropear nada. También no puede ser cura este hombre. Bueno, a lo mejor. Vale, la puerta del balcón está atascada. Es bastante raro, aunque quizás sea por una buena razón, pero están hechas de forma que no pueden abrirse. ¿Alguien me puede explicar por qué haces una casa que no puedes abrir las ventanas? No pongas ventanas. ¿Cuáles no han tomado? Y yo, pero es que este principio de juego es rarísimo, tío. Pero no vuelvas a mirar al hombre del cuadro. Es mejor no correr riesgos. Hostia, todas las ganas de mirar al tío del cuadro, ¿sabes? Cuando veas en pantalla los datos de dos personajes jugables, puedes cambiar de personaje. Prueba ahora a cambiar de personaje haciendo clic o pulsando sobre el retrato de personaje más pequeño. Ah. Que puedes jugar con los dos. Esta casa es para pensárselo, ¿eh? Porque yo le doy y empiezan a iniciar a correr, pero luego lo quitan. Pero te quiere llevar el farol. A ver. The sun is setting. Darkness will be upon us soon. No sé si puedo guardar partida y mirar el cuadro. Sí puedo. No puedo. El menú es de puta broma porque ahora. It's written in an ancient alphabet which I don't understand. Could this be the name of the man on the painting? ¿Será el nombre del cuadro? Y yo está vuelto de revés. It's written in an ancient. Could this be the name of the man on the painting? ¿Qué pone? Lule. No se llama Lule. Yo he puesto, es verdad, la historia de dos cuñados después de irse de fiesta, ¿eh? A yellow blanket, wrinkled only on one side of the bed. Cuenco. A giant bowl Un made cuenco out of gigante clay, hecho de arcilla y filled lleno with de what lo que seems parece to be algún some tipo de aceite. type of oil. Hostia, pues píllalo. ¿No lo puedo coger? Es un poco raro el manejo, ¿eh? Es que mira,
Las caras de la pared, pero ¿esto qué es? Cortina. Es un poco extraño, se queda como pillado. I need light. Ala. I need light. La puerta estaba cerrada, me ha dicho el cuñado. I'm pretty sure it's not locked, but rather just stuck. Not sure Está what's the atascada. cause. Because both sides of the door are heavily grimed from the Vale, está outside. atascada porque tiene tanta mierda. It looks like mud. Lodo. It has a Huele sick asquerosamente odor. mal. ¿Cómo habrá terminado It end en up on un a balcón? balcony. If I could push it back with a stick or something similar, I might be able to open the door. Vale, necesito un bastón para abrir la puerta. No he visto ningún bastón. Armario, a ver. Sí, anda, corre como si estuviera cansado de la vida. Pero yo estoy cansada de la vida, yo corro igual. All I see here is a lonely coat rack. Una percha para mí. Forgive me, God, but I must take this. I think it'll cura, fit perfectly tío. under the balcony door. Es puto cura. Es cura, tío. That's a strange notion. Ah, que le he dado mal. Ahí. I was right. It fits perfectly underneath. Creo que nunca... Bueno, no. En el Looks like Ceci there's mud on Brutales. the outside. That should be enough to open the door. My God. Nikolai, come upstairs quickly. You must see this. Just Pero a que- moment. Have to finish here first. Vale, tengo que acabar con este aquí primero. La puerta está cerrada, ¿no? It's locked. El farol no me lo deja coger porque dice que no. A ver. Va a pasar lo fatal, ¿eh? A cold breeze is caressing my face. It's soothing. I could stay here forever. Este tío es muy raro. Podría quedarme aquí horas. En una chimenea apagada. ¿Qué estás I hablando? didn't notice this painting in the dark last night. I don't like the look of this woman. It's driving me mad. Este hombre no está para... It doesn't look inviting, but I think I see something in there. I should go check on Benedict upstairs now. La llave estaba ahí. Come closer. Take a look at this. Qué asco. Coño. Ahora que no tiene moral. Oh, God. All crows look exactly the same to me, but this one seems to be missing its ¡Hostia, le eyes. faltan los ojos! Just like Al the one igual in que el del green. sueño. Antes no estaba la llave, ¿no? What is this? It looks like a mixture of earth, blood, and Flesh. a rotten wooden stick. I don't need it. Pero qué asco. ¿Pero qué está pasando en este juego? It's my turn to demand something from you now. Take a good look at the balcony, and then we can talk. Vale, un buen vistazo al balcón. Me faltará algo por ver. Oh, God. Se sorprende otra vez, me encanta. Vale, la percha no la quiero. La cabeza del cuervo ya la he mirado. Y la masa extraña ya la he mirado. No sé, estoy deseando salir. Flesh. A rot. All crows look exactly the same. Indeed. Ya lo mira. Ah, mira, hay una Have you marca. noticed these marks on the door? They were unnoticeable with the Hay door un closed. símbolo, I ¿eh? don't think these are just random marks. Es un símbolo. Y It's a parece que lo symbol. hicieron And it con looks like it unas was made by uñas sharp afiladas. fingernails. A cerrar la puerta. Vámonos. Es el momento de irse. You understand now why I wanted to leave the moment I saw this house? Calm down, Benedict. I am calm, but we both don't remember what happened here, and we both Ninguno had nos horrible acordamos de dreams. nada y And hemos now tenido this. sueños espantosos. Can you still ¿No smell hueles that esa sickly peste? odor? ¿No ves la conexión con Don't you tu see the sueño? connection with your dream? Vale.
Quizá abrí la puerta anoche y me vi la cabeza del cuervo. Podría ser la razón por la que tuve ese sueño. Maybe I opened the door last night and saw the crow's head. It could be the reason why I had that dream. Doubtful. Lo dudo. Something else is at work here. The crow looks like it's been recently decapitated. Parece recién decapitado y el lodo todavía está húmedo. ¿No te preguntas quién habría podido? No puedo pensar con claridad, quiero irme. ¡Hola, Bulbus! Inside the stoop? I believe so. Haven't tried it yet. At least I won't have to walk over the devilry on the balcony. Vale. Vale, que como tenemos la llave nos vamos. ¿Crees que ha sido Victoria? Me está diciendo que Victoria ha descuartizado un... Pero no se ve cómo va a ser la chavala. Yo ya no la reconozco. Sé que está jugando con cosas que ella no entiende. Espérate un momento. No lo he jugado, Darky. Vamos a ver. Llegamos 40 minutos, pero jugando menos porque he estado charlando y eso. Vamos a ver. O sea, estos dos se han levantado en una casa que se le ha ido de las manos el Airbnb porque la hermana y mujer de ese, o sea, la hermana de este gafa y la mujer de ese, quería venir a este pueblo para enseñarles el espectáculo del castillo. Al llegar aquí, se han dormido y han tenido unos sueños vivísimos, los dos, asquerosos los sueños. Y ahora hemos abierto el balcón y hay un cuervo destripado, que es parte del sueño de este. Y la hermana no está. Y este dice que ha sido la hermana fijo. Y el otro dice, ¿cómo puedes pensar eso de tu propia hermana? Y este ha dicho, es que ya no la conozco. Porque está jugando con cosas que ella no entiende. O sea, ¿me estás diciendo que la hermana es bruja? ¿O que esta gente se ha hartado a droga? Hola, Sebas, guapísimo. Es una de las versiones. Things she doesn't understand? Things no one should understand. The symbol, the decapitated head, blood and flesh. You mean with occultism? Witchcraft, I believe. Está jugando a hacer de bruja para enfadarme, pero no es consciente de las inevitables consecuencias que eso acarrea. Mi mujer no es santa, pero decirme que está practicando ritos satánicos. ¿Crees que hizo que nos olvidásemos de lo ocurrido anoche y que soñásemos cosas raras? No, pero fue ella quien escogió la casa, no tú, y desde luego yo tampoco. Fue una elección deliberada que forma parte de esto. Creo que el espectáculo del castillo no era más que un cebo. Su verdadera intención era arrastrarme a un pueblo para jugar con mis miedos y mis creencias. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ocurrió entre vosotros? Ella no me lo quiere contar. Se convirtió en una persona como mi tía. Una atea que no creía en las palabras de mi padre. Por suerte ahora nuestro padre ha encontrado la paz y no puede enterarse de los actos y pensamientos de mi hermana. Parece que si te dan de palo al final... Porque se habrá bugueado el del DIN. The key I found downstairs is probably the key of the main door. You already revealed your suspicion about the key. Why are you mentioning it again? If the key is here, where is Victoria? I don't know and I don't care. She could have locked the door from the inside, left the key, and then jumped from the balcony. That's my point. It doesn't make any sense. Why would she do that? I think she found a second key, because no footprints are visible in the mud outside. She didn't jump from the balcony. Something else must have happened. Let's go outside and make a plan to find Victoria. Our minds are being suffocated in here. No, I've had enough of talking, and I don't intend to search for her. No quiero ir a buscarla. Mire este pueblo ahora mismo. A ver, esto cada vez parece más el resacón en Kotar, ¿sabes? Porque esta gente no se acuerda de nada, ha tenido sueños raros, ha aparecido en una casa satánica con un cuero destripado y uno quiere encontrar a su mujer y está de buen rollo con ella y el otro está que la hermana es satánica y es bruja y es una puta. Joder, es que me han dado tanta información en 20 minutos que estoy como... Hola, Loibin, ¿qué tal? You can't just leave. She's your sister, for God's sake. She stopped being that a long Dejó de time hacerlo ago. hace mucho Just tiempo. look around and No think tienes más about que mirar a tu everything we alrededor y discussed pensar las today. cosas de las que hemos... Again, something else Ha must tenido que have pasar algo happened. más. Todo There esto must be tiene a que tener logical explanation to all of this. alguna explicación lógica. Habrá un tigre en el baño, yo me lo creo.
Why did you even agree to come here? Obviously, I wanted to see and feel what it looks like in hell. I'm not in the mood for joking. Why? She mentioned she had to talk to your superior in the monastery. And what else could she do? After I declined, the only way to have it her way was to persuade Father Imre. He must have given her his blessings only because of the assignment he had for me. Talk to the local priest about the town. See, there's nothing in the official Vatican archives about Sveti Kotar. And after coming here, I think I know why. Can we go downstairs now? I have a train to catch, and I need to find that priest before then. I'll accompany you, my brother. It's a small town. We should be able to find Vale, Victoria pero que along the way. esto es mucha información. O sea, la hermana convenció a o sea, quiso convencer al hermano para que viniera con ella a ver el espectáculo del castillo, pero como el hermano le dijo que no, él ha venido porque ella convenció a su jefe cura de que tenía que venir y tenía que venir para hablar con el sacerdote de aquí, porque el sacerdote de aquí no da señales de vida. ¿Cómo va a dar señales de vida? Si este pueblo está lleno de cultistas. Son muchas cosas, ¿eh? Pues básicamente el juego lo vi son de dos tontopollas, de dos cuñados que están en un pueblo malévolo por culpa de la hermana de este y la mujer de este, que es satánica. Ya está. No hay más información. Vale, ya tengo la llave. Vamos a ver la liada del Before pueblo, we ¿eh? step outside, you have to promise that once we find your sister, Tienes que you'll talk to her. prometerme que There hablarás con must tu be hermana. no No quiero haber arguments niños or ni secrets secretos in en this esta family. familia. Why do I Bueno, have y a este- feeling you are not leaving with me? Este se quiere ir de aquí cagando hostias, como es lógico, y este quiere buscar a su mujer, como creo que es lógico también. Can't you reevaluate your decision? I'm leaving, Nikolai. Nunca planteamos irnos al día siguiente. No te lo dijo, alquilamos esta casa por We 3 never noches. planned to leave the next day. Didn't she tell you? This house was rented for 3 nights. She did not. So much about having no secrets between us. Please, leave me alone. También es una hija de puta porque alquila una casa siniestra de pueblo con una sola cama. Good day, gentlemen. Good day, sir. ¿Y qué My hacen name eso is por la puerta? Martin Mostov. I am a Inspector de detective in the policía. service of the town of Sveti Kotar. ¿Alguien me puede explicar por qué al policía le falta media cabeza? ¿Pero esto qué es? ¡Hola, lo ves, no! Pero, ¿cómo podemos ayudarle, help? Is policía? there anyone else inside the house? No one. It's just me and him. Why? Where's the woman? The house is empty. What's going on? We came here looking for a woman, only to find 2 scared men. Venimos buscando una mujer y encontramos 2 hombres asustados. Le han pegado con un par. Yo estoy jugando en GOG. Seguramente le han reventado una... Joder, Maruk, la hostia. And who's the man in your company? Dr. Eric Hatur. Y Doctor? el doctor. Mr. Hatur, is somebody hurt? Dr. Hatur is the Es warden el of director the del asylum. manicomio. He Ayuda a helps la the policía local del pueblo con police sus force with his conocimientos sobre la knowledge of mente the humana. mind. Not a man of words, El doctor Dr. Hatur no Hatur. parece He muy prefers hablador. to Es un keep tipo callado, quiet, como su amigo. just like your friend here. Are you looking for the Buscan owner a la of the propietaria de la house? casa, no sabemos Because dónde we don't está. know where she is. Hand the key of the house to Mr. Hatur. Why? Just do as I say. Ok. Estoy flipando con este juego, ¿eh? I'm sorry. Did you say something? I heard nothing. Sí, Are es we free to go susurrado. now, Martin? No, you both have to follow me. Why? Porque Yes, tenemos que I'd like to seguirle. know as well. Why do we have to follow you? Orders from above. How can we Órdenes de trust arriba, you ¿de to arriba be qué? what you say you are? Me enseña la placa. What's with the face?
You never seen a photo of a man with an intact head? It was taken Ah, este before tenía un getting sold. accidente, vale. Where are you taking us? Down to the police station, where everything will be explained to you. What prevents you from discussing the matter right here and now? I'm not in the position to do that. There's a hierarchy I have to respect. Who is the woman that you seek? The woman's name is, Victoria. What for? Why do you need her? Sir, everything will be explained Pero to que, you estoy in the pero que son station. muchas cosas. Now, if you don't mind, please follow me. Whatever harrowed you through last night, it'll be nothing compared to Lo que le haya perturbado esta noche no será nada con lo que ocurrirá. A ver. Este juego es de octubre, Marut. De octubre de este año pasado. Que yo lo tengo desde noviembre, puede ser. Y no he tenido momento para ponerlo. Pero hoy me ha apetecido y he dicho, pues venga, directo extra, jugando. Y ya está. Hay toma de decisiones por lo que estoy viendo. Lo que sea que haya perturbado esta noche, mira. Voy a de momento agachar la Benedict, cabeza. what do you say? We have no choice. All right. We'll do as you say. Come. ¿Qué dice la gente policía? Vamos a echarle cuenta. Hostia. ¿Que me van a I interrogar? guess one could get lost by looking at this mirror for too long. It's so dark that I can't see my own reflection. ¿Hay alguien al Anyone otro on the other lado? side? I have a train to catch. Why am I being held here like some kind of Como un sinner? pecador Can cualquiera, someone tell me tío. what this is about? I think I heard someone. I did nothing wrong, and you have no authority over me. Let me go. Place all your belongings inside the box. Push it back into the wall once you're done. Don't try to deceive us. We'll know. I'm not giving my Bible to anyone, even at the cost of being tortured and executed. Vale. La Biblia no se la da a nadie. Y yo no quiero darle el pasaporte. I trust you for now, but at the end of the process, Pero al final del proceso se le cachará exhaustivamente. consequences in this town, little priest. Now, please step into the light so Pero- we can begin. ¿Pero qué coño? You seem to obey orders, unlike your brother in the other room. Admirable. He's just a brother-in-law. So, Benedict. What a strange surname. Donani? Dochnani. Whom do you serve, Benedict Dochnani? I serve only God. We all do. But you serve him in a different way, don't you, little priest? I'm a monk among the ranks of the Pauline Order. Hostia, tenía razón, era monje. Monkhood, a way of life in solitude and silence with God. Many believers say it's the only way to Leí be bien, right. gente. Es que What can you tell me about that brother of yours? si me pongo a leer no me da tiempo a leérmelo entero. En voz alta, porque va muy rápido, tío. Podéis leerlo bien, ¿no? Es que va muy rápido. Y no puedo... Si me pongo a leerlo yo, no llego. A ver, ¿qué puede contarme sobre ese cuñado suyo, Nikolai Kaliakin? Es diácano. O sea, He is a deacon. ¿también es cura? That's not what he said to us. Are you trying to lie to me? How could he serve God if he's married to your sister? He abandoned the path to priesthood to marry her. Deacons are allowed to serve in both houses. After such a horrible past, God had to make it up to him. O sea, que dejó de ser cura para casarse con la hermana. Aisri, muchas gracias por el follow. ¿No? Es lo que yo he entendido. O que podía casarse también. No sé, yo es que de los curas no entiendo. What do you mean? His orphanage days. The man
mass grave they found at the orphanage? La fosa común que What? encontraron en el You must orfanato. have heard about the witch nun from Minsk. ¿No ha oído la historia de la monja de la Vaguely. bruja? I ¿Qué? was very young back then. Your brother was there. He saw all those decaying child corpses in the backyard. It's horrible just thinking about it. No, aquí en España no se permite, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Depende también de qué confesión religiosa sea. No solo hay cristianos católicos, o sí, pues seguramente serán de esos que se pueden casar. Me está diciendo que mi cuñado estaba en un orfanato donde hubo una matanza de niños. Pero, ¿me podéis decir que llevamos en este juego 40 minutos y está pasando de todo? I know nothing about him and his past. I think you're just trying to protect him. It's useless. We'll find out everything. Es que estoy flipando eventually. con el It's the interrogatorio. truth. I barely spoke a word to the man before coming here. Quite an interesting family. What time is it, officer? Time is not relevant in this moment of your life. I'm under the jurisdiction of the Vatican. You have to let me go. The church can do nothing for you here. You, like everyone else in this town, answer to me and our patron saint only. Now tell me, what brings the three of you to our little town? It's a long journey from Budapest. Estoy flipando. We were invited to attend the exhibition at the castle. And who invited you? Nobody invited me. It was my sister who was invited and who made me come along. You're lying to me. No strangers allowed to get into the castle. Invitations don't exist. Tell me the real Y yo qué reason. sé, lo I del was castillo. dragged here by my sister. What does it matter after all? We never made it there. Continue obscuring the truth, and you'll end up dragged into Akhrizat for eternity. Nikolai is a liar. He's already doomed. But you, I feel you're different. You're not like him. We know your sister was at the castle last night. She was seen by multiple witnesses. Tell me everything I need. Pero... Estoy flipando con este interrogatorio, pero por Dios. Are you sure that was Victoria at the castle? How was that possible? You said strangers are not welcome. Has anyone seen me or Nikolai there? ¿Ya no me contesta? I have to confess that something happened in the house we spent the night in. I don't know what exactly, but it was Victoria. She did this to me. Officer, can you hear me? O sea, me amenaza, pero se va. La putada es que tiene mi pasaporte. Let me out! Finally, am I free to leave now? You both have to come with me. Again. Why? Oh, where? Beyond the wall of crosses. Más allá del muro de las cruces, ¿qué? At last. The grandiose Church of Mary. After so many centuries, still here, still holding up against... What are we doing here? I'm not at liberty to talk about anything. Now walk. The chief is expecting you. ¿Estáis todos igual que yo de Do you have perdido? any idea why we are here? ¿O soy yo nada más? No, but I know what this place is. I Vale, overheard no two sé, pero officers escuché talking a at the dos agentes station. hablando en la comisaría de este lugar. Vale. Oí al inspector decir que esta es la iglesia de Santa I heard the María. detectives say this is the Church of Mary. The Los officers agentes lo referred to llamaban it el as the corazón de las heart of tinieblas. darkness. Dijeron que nunca habían Said estado they've aquí never been here hasta until hoy. today. Judging by the architecture, Solo nosotros I'd say the tres. church was built in medieval times. A ver, me han dicho que vieron a Victoria en el I castillo was told anoche. Victoria was seen at the castle last night. They told me the Me dijeron same. lo mismo y no I sé qué don't know what pensar. to No think. hablemos de ello aquí. Let's not talk about it here. Me encanta cómo no te se espera que yo hable. ¿No ha oído la historia de la monja bruja de Miss? Ever heard of the witch nun from Minsk? I see. Ya veo, así que te hablaron So de they mi told you etapa en el about my orfanato. orphanage ¡Hostia, la days. verdad! Victoria, ¿Victoria knows you sabe were que an eras orphan? huérfano? Please. Por favor, no quiero I hablar don't de wanna eso. talk about it. Did they ask you anything about the house? Hola, Taugri, buenas noches. No, but I suspect Sospecho they que lo will. harán. El director The está aquí, warden en is el here, cementerio. inside the churchyard. I can't believe this No is puedo happening to creerme me. que esto me esté pasando a mí. Never mind. Venga, va.
Habéis traspasado el muro de las cruces. A través de altos árboles, caminos sin señalar y un silencio antinatural y espantoso. En el corazón de la oscuridad donde nos invitó a reunirnos. ¿Qué? Estoy muy loquísima ahora mismo. We invited you? You have, with your deeds. I don't understand. No entiendo nada. What is this place? Why are we here? This church was built with one Esta iglesia se construyó con un solo propósito: repeler el mal del bosque de Carcasa. Fracasó estrepitosamente y fue absorbido por la oscuridad. Chief, we'd appreciate it if Jefe, you le could tell us agradeceríamos que nos what's dijera qué going está on. pasando. Words. Las palabras son innecesarias. La luz siempre revela la verdad. Pero Lights on, officer. enciende las luces. Pero aquí, ¿por qué están tan flip? Now, take a good look. ¿Hay sangre? God. What? Tell us, why are we here? Lights off. ¿Qué se cree que lo hemos matado nosotros? The beloved mayor of Sveti Kotar. El alcalde Hanging up colgado there con all nada alone más with a que dreaded yellow mask. una máscara amarilla. Underneath the mask, he has nothing left. His face ripped off. Le habían His arrancado eyes la cara. gouged out and eaten. His skull cut open and parts of his brain eaten. All whilst alive, tortured cruelly by the moon ghouls, or those that want to become one. In the very end, his chest and abdomen were torn and his heart ripped out, to be devoured. ¿Y tú cómo sabes que es para comérselo? ¿Qué cojones? His body is still up there. How could you possibly know all these things? We don't have to pull him down to know what happened. We've seen this too many times in our lives. ¿Cómo? ¿Que esto es normal en el pueblo? O sea, ¿me estás contando que es normal que alguien mate a otra persona comiéndole todo? ¿Eh? Who are the moon ghouls? ¿Quiénes son los... ¿Qué? Saborans is their name. Servants of the moon demons. Unos cultistas han Some comido en people nota. believe they're not humans, but rather evil entities that take human form. We don't know who they are. They're hiding in the shadows, impossible to find. This is a horrific crime scene. We shouldn't be here. Is this the way you welcome strangers in your town? We know the mayor was murdered by Nermin, a man who decided to Vale, worship fue the moon asesinado por deities. Nermin. The past teaches us we are unable to see the true soul of other people, no matter how close they are to us. So you interrogate strangers and tell them of the existence of malicious beings, and in the end you show them their prey? Es que no te he sentido nada. Nermin didn't feast on the mayor's corpse alone. There was someone else who joined the ritual. Pero qué cojones. The name Nermin doesn't mean anything to us. We're here for the first time in our lives, Chief. What do you want from us? Lies. All lies. Where's Victoria? Or should I call her Petra instead? What do you mean? Que no se llama We know Victoria, que she se used llama the name Petra. Petra, Sabemos que usaba el introducing nombre de herself Petra around cuando se town. representaba a los vecinos del Our pueblo. mother's name. El nombre de We nuestra just don't madre. know where she's hiding, and we need you to tell us. O sea, me está diciendo que mi hermana se... Vamos a ver, ¿me estás diciendo que mi hermana ha participado con un tal Nermin en comerse a ese señor? Eso me está diciendo, ¿no? We don't know. When we woke, she wasn't in the house. It was our plan to go looking for her, but then your men intercepted us. We don't know where she is. Why do you think she's hiding? Do not try to make a fool of me.
She was seen pushing a man from the castle roof La vieron last anoche night. empujando a un hombre desde lo alto del castillo. Cuando lo encontramos, su cabeza cortada llevaba una máscara We amarilla. know she helped Nermin. Sabemos que ayudó a Her Nermin. scratch Su pad bloc was de found notas up fue in the encontrado en el belfry, campanario amongst entre los pieces trozos de of carne human humana. flesh. Pero vamos a ver, a nuestra hermana se le ha ido la vida, ¿eh? Fine. Once we find her, she'll face the same fate as Nermin. They'll beg us to end their lives. Pero ¿dónde coño he venido? Por favor, que alguien llame los SWAT. Why would she help Nermin? A complete stranger to her. The Saburans cult needed a witch among them. Morbidity and the occult fascinate her. She's your sister. You should know that. This is insane. My wife would never do harm to anyone, let alone join a cannibal cult. Pero vamos a ver. Vamos, es que estoy flipando, pero vamos a ver, pero cuántas cosas han pasado en una hora de gameplay y cuánta información me han dado. Esto es una locura. Yo me divorciaba también, ¿eh? Who was the man she allegedly pushed from the roof? We're still trying to fish his body parts from the chasm below the castle. Whoever he was, he's just one piece of the puzzle. O sea que mi hermana nos ha arrastrado aquí a un pueblo perdido de la mano de Jesucristo, donde lo normal es que unos agentes que se llama los sectarios de la luna te merienden. Como si fueras un fosquito. Ok. ¿Acaso se encontró alguna prueba? How can you be so sure of her guilt? What proof do you have? We found her belongings in the belfry, and her coat in the woods, not so far from here. Coat? How do you know it's hers? A coat, badly damaged, with blood stains. Her wallet and personal ID were inside, but we also found something else next to it. An eviscerated fetus. ¿Qué? ¿Qué cojones? Pero esto lo ven normal. Pero vamos a ver, me estás diciendo que encontraron pertenencias de ella. Me está diciendo que encontraron pertenencias de ella en el campanario donde supuestamente arrojó a un hombre al vacío y que luego encontraron su abrigo con sangre y con un feto. ¿Pero qué cojones está pasando? My sister was pregnant? She still is. Don't you understand what they're trying to do here? Victoria sacrificed her unborn child to the moon demons. No. This is not possible. She would never. We know she's hiding somewhere, and we know you're lying, which makes you her and Nermin's accomplices. She even tried to make us believe she killed herself after the murders. ¿Qué? An accomplice? I fell asleep the moment we entered that house. I am a man of God. How dare you put such sin on my soul? I've seen many people say or think they're godly men. That means nothing. Faith is more than mere words. Why do you think she tried to fake her own death? There was a suicide note in her coat. Many have taken their own lives in this forest. She thought she could trick us with a message of repentance. Pathetic. You clearly don't have any intention to help us, but we might have means to change her mind. Chief, do you really think we would be lying? Is my wife really capable of committing such atrocities? Look around. Can you smell death? Can you sense wickedness? Of course I believe that. This is a cursed land. And I don't know who you are, and I don't trust you. None of you. Take them away. Make them talk. Gentlemen, you know how this works. Follow me. Why have we stopped, Detective?
Someone needs to help you out. I'm letting you go. Pero... Es que no tengo palabras. O sea, no tengo palabras ahora mismo para deciros lo que opino de cómo ha empezado. O sea, el principio de este juego. Creo que en mi vida... O sea, creo que en mi vida he jugado algo así. Tiene media cabeza, Rosa. Hola, Pope, buenos días. Bueno, buenas noches. Y creo que nunca en mis años jugando videojuegos había jugado yo a esto así. O sea, insólito. Pope, muchas gracias por esos 14 mesitos de sub. Muchas gracias. A ver, y ahora este nos libera. All of a sudden you want to help us? Why? Your sister came here to join a madman? She chose this town to fulfill her occult desires? And you're helping her to hide. That's insane. Maybe she got kidnapped by Nermin and... I don't know. You must find her as quickly Eso as tiene más possible. sentido que lo que dice el jefe de policía, la verdad. Chief Noren will be furious with you. I never lied to him. Or at least it's what he thinks. He won't question my decision to let you leave. But you have to give me your word you won't leave town. We have your passports, but one can always find a way out if he wants to. We promise. ¿Yo me puedo ir andando? ¿Del pueblo? No me hace falta... I promise. Start your search with the warden. Empiecen a buscar por el director. Dr. Hatur? I was with him last night before the incident at the castle. He was already looking for Victoria. Before the incident? Are you sure? My head injury sometimes makes me have memory lapses, but you don't have to question my intelligence. I'm sorry, but I knew it. The moment I saw that man, I knew there was something creepy about him. I don't know how, but he might be somehow connected with her disappearance. Vale, hay que hablar con el doctor que está en el psiquiátrico. Oh no. You can't possibly get to the Vale, no se puede ir al manicomio. It's off limits for non-staff or non-inmates. The doctor resides at the only lodge in this town. Vale, el médico vive en la posada Golding. That's where you should go first. Ese es el primer sitio que deberían de ir. From here, desciendan desde aquí en dirección al lago. Una vez que lleguen a la orilla, vayan a la izquierda, no tiene pérdida. Why did he stay at the house while we were being interrogated? He wanted to make sure Victoria wasn't there, but to tell you the truth, I think he had other reasons. Hola, Tormento, buenas noches. Bienvenido. Estoy flipando, ¿eh? ¿Qué hora es? What time is it? I don't know, but it's getting late and you should act immediately. The train is about to leave soon. Este se quiere ir como sea, sin pasaporte. Could you give me my belongings back? That I cannot do. I'm sorry. We have to... A few words of advice before we part ways. Hay un motivo por el cual este pueblo parece desolado incluso a plena luz del día. No se dejen engañar por las luces que ven aquí. Esta tierra está maldita y el aire está contaminado por maldad. Sé que no pueden sentirlo, es todo lo contrario a lo que están acostumbrados. Tengan cuidado al deambular por ahí. En ningún caso deben adentrarse en el bosque o en la montaña. Están prohibidos. Limítense al pueblo. Es imposible encontrar a los siervos de la luna, excepto cuando ya es demasiado tarde para uno mismo. Que Dios los bendiga. Espero que hayan salvación y no sean víctimas del horror que los rodea. Tía, pero... Pregunta seria. Tenemos que separarnos. Yo iré a la posada. Tú deberías volver a casa por si vuelve Victoria. Pregunta seria. ¿Qué os está pareciendo?
I don't know my sister anymore. She became a person I've dreaded my whole life. She's a devil worshipper, a murderer, a person acting against God. Who is she? How could she change so much? Since when do you trust other people? They are lying, Benedict. Victoria is innocent. Did she drag me here to sacrifice me? Like she did with her unborn child? Hey, she did not do that. Our child is not dead. The chief is lying. Before this journey, when was the last time you saw her? A couple of years ago, I guess. Hace un par de años que no ve I see a la and hermana. talk to her every waking hour since we married. People don't change that much. She's a good person. They don't change. They just strip the facade and show their true self. Hostia, el hermano es un cabrón. If they are lying, how do you explain her scratch pad in the belfry? I don't know. And what about her coat? Or the fact that she used my mother's name to introduce herself? We should ask if this is true. The only person she spoke to after arriving here is the lady from the souvenir shop over there. Vale, la única mujer con la que habló fue la tienda de que está ahí. Don't forget, she was seen pushing a man from the castle's roof by multiple witnesses. Maybe she was assaulted. We don't know who that man is. And what really happened last night. If we don't succeed in finding her soon, going to the castle is something we should consider. And this is partly on us. If we weren't so weak, we wouldn't have been drowned into a nightmare cycle of dreams. Hola, Miguel. Just look around you. It's already night, for God's sake. I've noticed. It means we slept for more than half a day. Even when dead tired, one can never sleep that much. It's unnatural. The house definitely did this. Because we were weak. Vamos a ver, pero esto es... Pero... Supongo que al ser tanto lío y no te ves venir lo que será hasta más adelante. Y yo, en verdad que tengo ganas de tirar del hilo. It was her idea to make me come here, and she picked Porque that han damn pasado house. tantísimas cosas en una hora. How do you explain the balcony horror? You're right. I'm sorry. I don't know how to explain many things. I'm just trying to find a meaning in all this madness. We should move, brother. She might already be back at the house. Or in danger at the hands of that warden. No. I'm leaving. You what? Pero que no te puede decir que no tienes pasaporte, tonto polla. Given the circumstances, Father Imre will understand why I didn't talk to the priest of Sveti Kotar. But he will judge you if you leave your sister here. Necesito muchas explicaciones, ¿eh? I'm leaving. Going back to Budapest. You won't make it past the border. You don't have your passport. I'll be fine. Me las arreglaré como. I don't care about Victoria and what she got into. God will be her judge. God will condemn you for leaving your sister to die here. Open your eyes! She's the only real family you have. My family died the day my father left us. I'm with God alone now. If you leave, you will pursue your own selfish desires, not his will and words. She was accused wrongly. You need to stay here and help me find her in the name of faith. In the name of faith. You think she might be back at the house? Could be. It's the only place where she knows we might be. Are you going to help me? ¿Le ayudamos?
Venga, va. I'm going to the house, and if she's there, I'm leaving at once. You both wait on me, but stay out of the house and hide somewhere outside. Yo creo que es porque es el The warden or the principio, police might come back. Diego. Yo me imagino que ahora me dejarán I'm going hacer to the cosas, lodge. ¿no? Be careful. Vale, que tengo que ir a la casa. ¿Y la casa dónde está? Que me he mandeado aquí. Ivan Kotar. Iván Kotar. Sanctus Patronus. Santus Patronus. Hola Marder, Vibrido, hola Keeper. Buenas noches, estamos aquí Only probando dust remains of the una thing aventura that we gráfica saw de on terror fire que last estamos night. flipando en la mierda. ¿Y esas voces? For some people, this stone is the only hope they have left. Young Kadia, missing his love since June. Hayden, last seen on the last day of February. Esto es gente perdida. 1995. Marder, muchas gracias por esos 4 mesitos de sub. Muchas gracias. Anyone found ¿Alguien ha my encontrado legs yet? ya mis piernas? ¿Qué? Beloved wife and mother, Melita Lovnyak, missing since October 1991. Hola at the Ginebra, entrance of guapísima. Carcasa. Pero qué cojones. Our beloved priest and friend. Pero... Es que ahora mismo vais a pedirme a alguno que os explique de qué va el juego y It no voy a leads towards poder. the bridge to the police station. I'm not going in that direction now. Es que no voy a poder explicaros de qué va el juego. Simplemente que estamos en un pueblo lleno de gente loca y de cultistas. Y que se ha perdido nuestra hermana, que parece ser que también es cultista. ¡Ginebra! Tú sí que eres guapa, más todavía. Muchísimas gracias por esos 18 mesitos ya de su... 18 mesitos, que se dice pronto, ¿eh? Vale, esta es la casa, pero me han quitado la llave. I heard a voice, but I did. Victoria is here. It's dark, and my eyes could Está be oscuro y deceiving mis me, ojos podrían estar but that doesn't engañándome. seem to be. Pero, Who ¿eh? goes there? I'm Lucia, the owner of this house. Soy Lucia, la propietaria de esta casa. I apologize, miss. I'm Benedict. Victoria is my sister. Who's Victoria? Rough day. Sorry. I meant Petra. Petra is my sister. I didn't know she had a brother, and that he was coming with her to Sveti Kotar. Pero si no ha Nobody alquilado la knew. It was casa. a last-minute decision. So where is she now? We're trying to find her. We? Who is we? And are there more people I don't know about? Her husband, Nikolai, came as well. I was told she was to come alone on Friday, October 28th. Rented the house for 3 nights. Said she wants to give herself a gift for the soul. A strange woman, I tell you that. Something happened? Ahora está todo roto, Nothing ¿eh? in particular. We woke up and she was gone. She's probably sightseeing. One can easily get lost in the beauty of the place. Lose track of time. What Está happened todo here? roto. I didn't want to yell at you, but since you're asking, you tell me. I almost fainted out of sorrow after opening the door. Look at my bust, reduced to pieces. Somebody has to pay for the damage. Animals. You'll have to ask the warden to pay for that. We left the house untouched. The warden? What warden? Dr. Hatur? Yes, Dr. Hatur. But I did nothing wrong. Why would he come to my house? Was he looking for me? I No don't puedo know. He didn't explicártelo, tell us the señora. reason and we couldn't argue. A detective was with him. Maybe they saw my art as blasphemous and heretical. Maybe they'll take me into the asylum. That's why he destroyed the bust in the stoop. He was sending a message. ¿Qué? I'm doomed. He won't take further action. What do you mean? He was here for me. Why would he cause this damage without taking you in? It doesn't make sense. You think? This looks like he was just giving a warning. Maybe because of something else you did. I don't know what I did, but I can live with a warning. I'll try to be more careful from now on. Thank you, my friend. Pues yo qué sé, me lo he inventado todo.
Weren't you supposed to welcome us last night? I told your sister I'll leave the key at the neighbors, and that I'll pass by later, after the castle. You were at the castle? Sure. Did you see me there? I was there only for a brief time. Couldn't stand all those people. But how could I see you when everyone has to wear... Hostia, Wait todo a el mundo minute. lleva máscara. Did you go inside without a mask? No, of course not. ¿Pero qué cojones? Hola, Taurel, bienvenido. Estamos aquí probando este puto juego de terror, aventura gráfica, y yo llevo un colocón ahora mismo de datos y de cosas que no sé qué hago con mi vida ya. Was she here after you came by? I didn't make it. This right here is me visiting after the castle. You are a strange person. No wonder you two are relatives. Why are you asking all these questions? Because she stayed in the house and fell asleep, and when I came back I couldn't find her. I don't know her whereabouts since last night. You know, if you don't ¿A trust que her, sí, you Kaiser? should Esta just talk to señora her. está como, But ay, if you Dios already mío, did, no pasa then my nada. only advice is to talk to Madame Vera, my Que hables neighbor. con Vera, She mi may be vecina. old, but she never misses a thing. Always lurking from that window of hers. Siempre está cotilleando desde la ventana. Está limpiando porque el otro tonto polla le ha tirado el busto. ¿Os acordáis que había un busto todo raro ahí? Cuéntale la verdad. A Vera. He oído que tuvo una especie de visiones de Ivan Kotar. I'll try to talk to her. And do not go knocking on the door. She hates that. Y como... Have you had any strange dreams in this house? Whenever I don't have guests, I sleep here. And guests are as rare as the sun in this town. My dreams are always great. Why? It's just that both Nikolai and I had a rough night's sleep with harrowing dreams. That must have been the demon of tiredness, not the house. You had a long drive yesterday. We opened the balcony door and found a strange mass. So it was you who broke the glass on the door? No, I just opened it, I promise. Maybe those bloody crows did it. Wouldn't be the first time. It started recently. They come to the balcony raking in mud, small twigs, and other crow filth. I tried to scare them off, but nothing is working. And they are very aggressive. I can't light a candle anymore. Whenever I do, they swarm outside and start scratching at the windows and door. The balcony is where they gather and ultimately die. It's like their graveyard or something. I can't explain it. If they don't back off soon, I'll have to start taking action. I don't want my guests to feel threatened. ¿Alguien me puede explicar por qué esta señora tiene un balcón donde los cuervos van, se mueren, se matan entre ellos, la pican a ella si la lía y no ha llamado a las autoridades? O yo qué sé, estoy flipando. Do you mind if I look around the house a bit? Not at all. You're allowed to stay here for 2 more nights. Unless you want to pay to stay longer, of course. That is something you should discuss with my sister. Cógete el farol. I don't need it. Este es tonto polla. The blasphemous basin is... Alguien ha roto esta blasfemia. Lo apoyo. Tú lo que eres un cabrón. Ha quitado la alfombra, ¿eh? For some reason, someone decided to wrap the carpet and put it here. Los libros los ha tirado al suelo, no le gusta. It must have been the warden who did this. What use is there in throwing books on the floor? Everything is as we left it, but the crow's head is missing, and there's broken glass on the floor now. Estoy anodada, me hallo, ¿eh? O sea, This bookshelf was full of books before. A lot of them are missing now. alguien ha robado. A giant bowl made out of clay, filled with what seems to be... Vale, aquí hay aceite y abajo hay una lámpara que dice que le falta aceite. Ahora mismo dice en nota que no la necesita. Pero... imagino
Imagino que luego tendré que venir por ella. Normal, Marder, yo estoy guay. No creáis que nosotros estamos mejor. Que yo soy también, que no sé qué está pasando. Voy a ver si puedo abrir el cobertizo. It's locked. Vale, cerrado con llave. La vecina vivirá aquí, pero dice que no le puedo llamar a la puerta. Entonces, ¿cómo voy? ¿Cómo la aviso? No, estuve mirando y el juego este dura como 11 horas o así, ¿eh? Who keeps a dead tree? Who keeps a dead tree? ¿Quién no se deshace de un árbol muerto? The Catechism says, after an angel decides to sin, he falls from heaven and becomes a demon. ¿Este es un flipado? ¡Vecina! Sí, la puerta me ha dicho que no. Voy a asomarme por la ventana. Hello? Madam Vera? My name is Benedek. I spent the night at your neighbor's. Could I ask you some questions? The woman that came with me is my sister. Bueno, aquí os está explicando un poco de qué va el juego. Ahora. Did you see if she left the house sometime after we arrived last night? Have you seen her today, perhaps? Who are you? My name is Benedek, and... Vera is old, not deaf. Who are you? Benedek, I'm a monk from Budapest. What do you want from me, monk? I'm trying to find my sister. Have you seen her? No, but I heard last night. After we arrived? Este es otro, no es Vera. Much later, in the night, with a man. What man? Nikolai? No, the one who came here earlier today. El que vino aquí hoy temprano, entró en la casa. The warden? Dr. Hathor? Him. The man with the demonic voice. O sea que la hermana habló por bien entrada la noche con el doctor Hathor. What did Hathor and my sister do? No, hay un tío detrás de la ventana, Pablo. Talked there for a while, then silence. Entraron juntos en el bosque, hablaron un rato y luego silencio. At the crossroad, go straight into the forest. It's where the path leading from the town ends? Just go inside there. Once you find it, you will know. Did you hear what they talked about? No, sounded like whispering, praying, chanting. Es que la vecina es como una mujer mayor. Se ha escuchado antes como... no sé. Can you describe Hathor? ¿Veis? Que ahora mismo no sé si es un perro o una anciana. My eyes were taken from me. God has his ways. Hostia, que es ciego. I'm sorry. ¿Y cómo sabe que era Hathor? God has nothing on this. I deserved punishment. I deserve solitude. You still questioning my words. I am sure I didn't see him, but it is the same man that stayed in the house. The demonic voice. No, Raven. El Frodo está aquí durmiendo en su cama. Espérate, que me ha puesto una pizarra. I'm having a hard time reading your chalkboard. Why can't you talk? Piece of chalkboard. School damaged object. A present from someone special to me. Estaba yo todo rayado. Es la vecina con una tabla. No tengo ojos ni palabras, me arrancaron la lengua. Vale, vale. Es que me estaba yo rayando, digo, ¿es la misma voz del mismo nota? ¿Qué está pasando?
Vale, vale. O sea, estoy hablando con la vecina, claro, y me estaba extrañando a mí, Marcavian, digo, qué raro, que habla con una pizarra, porque le quitaron la lengua y los ojos. Ok. Who made you blind and mute? No need to tell me. I just... The body of my sister. El cuerpo de mi hermana. Your sister did this to you? ¿Su hermana le hizo A esto? corpse now. She had to do it. It is my fault. Your sister, family. What could you have done to deserve such a cruel punishment? I provoked. I need to suffer for my faith. It is all I have ¿Qué? left. Don't ask again. Pero este puto juego me tiene loquísima. Excuse me. Yo también tengo miedo, esto cada vez peor. You are damaged. Missing soul you have. Estás dañado, tu alma perdida. Excuse me? ¿Perdona? Cursed, like me, but a good man. Help me find the love of my life. He disappeared. Encuentra el amor de mi vida que desapareció. La vieja está en la droga. I don't know this place. I don't know anyone here. Everyone knew my love. On a full moon night, he disappeared. Pero que ahora la vieja me está poniendo una misión secundaria que es buscar a su novio que desapareció. ¿Pero esto qué es? Madam, I can't. As soon as I find my sister, I'm leaving and not coming back. Search Pero es que for tú her tampoco, at o sea, the same Miguel. time. Look for him. You have to understand, it will take a miracle Miguel, for me to nosotros find tampoco nos anyone estamos in this enterando, valley. ¿eh? But tell me, what is his name? Yakov Prenger, town's former... A Ya- priest was your lover? He was to renounce his service, not faith. Dear God, I'll see what I can do. I have to Hola, go now. mordisquitos. A ver. La vecina, o sea, a ver, es que estoy flipando. Hola, puntitos. A ver, se supone es una vecina, es una vieja que no tiene lengua y está ciega y me escribe las respuestas a través de una pizarra. A ver, es que se supone que el juego va de que la hermana de este y del otro, o sea, la hermana de este y la mujer del otro quiso venir a este pueblo y se vino con los dos, ¿vale? Y ahora la hermana ha desaparecido, la policía la ha acusado de ser sectaria, matar a gente, sacrificar su feto y comerse gente. Y este y el marido dicen que no. O sea, este dice que sí, el marido dice que no. Pero están buscando pistas para encontrarla. Este ha ido a ver si la han visto en la casa donde estaba alquilado. Y el otro ha ido a hablar con el médico. Y yo estoy aquí flipando. Porque hay tantas cosas. Hay tantas cosas en este juego que yo no entiendo qué está pasando. Efectivamente, Pablo, es el prota leyendo lo que la tía escribe en la pizarra. Efectivamente. Y me ha dicho que se encontró con el doctor en la encrucijada. Que no sabemos dónde está. Que supongo que será aquí. Podemos cambiar de personaje en cualquier momento, ¿eh? The path the old lady told me about. It's too... All sorts of negative emotions are hitting me in this blackness, and I can't see a thing. I need light. Ahora sí necesitas light, ¿no? Cabrón, llevo 2 horas diciéndote que cojas el de este y el aceite. Y ahora sí. Ay, ya me iba a esperar que esta mujer estuviera muerta.
That dust collecting Vale, que me lo sometimes lleve. it's very dark in this. Darker than this? Que me lleve el farol. It appears to be empty. Que ella no lo usa. Claro, como tiene tantas luces en la casa. ¿Verdad, señora? Coño, date prisa, hijo. 2 horas. This should be enough. A ver, yo estoy entendiendo que esto en verdad es como una novela donde tú mueves un poquito. No es tanto aventura gráfica. Lo que pasa es que a estos juegos ahora, no sé por qué, se les llama aventura gráfica, ¿sabéis? Porque de momento llevamos 1 hora y media o algo así y no hay tanto misterio y me dio hambre. Y yo, ahora me está doliendo el estómago, tío. Uf, qué asco. It has enough oil to work. Pero I struggle to find a reason to do that. no he comido un filete de pollo. It has enough oil to work. Pero quiere encenderlo, tonto polla. ¿Me hace falta una cerilla o algo? I still remember my father's exact words. This Bible is part of your body now. At all costs, you must keep it Este until hombre death con el padre comes. está loquísimo. Supongo que la tendré que encender. Pero It has enough oil to work. tiene suficiente aceite para funcionar. ¿Esto qué es? Pero no la enciende, ¿no? Yo voy a jugármela. No, no anda más. It has enough oil. Y como la... Espérate. Primero voy a guardar, que no sé si hace guardado automático. Y luego... ¿se la ayuda? Vale. Mantén botón derecho del gatillo para resaltar los objetos interactivos del entorno. Ah. ¿Se puede hacer eso? Pero lo que quiero ver es seleccionar un objeto de inventario con el botón izquierdo del ratón para examinarlo. Voy a mirar aquí una cosa. Es que no encuentro nada para encender. Supongo que me hará falta una cerilla o algo, ¿no? Mira. Ventana, ángel. Y el árbol está como 2 veces. Who keeps a dead tree? ¿Veis? Esa es la cabaña de la vieja. No, nada más. Es que no sé encender el farol, la verdad. Llamarme tonta. Pero no sé encender el farol. Claro, tiene una llave para girarla, pero es que no me hace nada cuando le doy. It has enough oil to work. Eso es lo que yo había pensado. Más esto está ya lo que ya he mirado yo. Never mind. ¿Son estas que sea así? ¿No? Pero es que el cabrón no me enciende la lámpara. Espérate, a ver si hay algo más arriba. Y si no, voy a trastear con el inventario. A ver si es que... Es que además no hay nada más. Es que yo lo he mirado todo. Hostia, el cuadro no lo he mirado.
We left it on the table, with its front Lo side dejamos sobre la facing the mesa con la wall. parte delantera mirando hacia la Now it's pared. up again, Ahora está de nuevo en pie, looking at mirándome me con with esos ojos malvados. Uy. Es que hay un árbol, es It's verdad. a giant tree with dozens of corpses hanging from its branches, and skulls that feed its roots. Qué bonito. Nada, ya lo he mirado todo. Tiene que... Supongo yo que se encenderá solo o algo. A ver. Madre mía. Supongo que lo encenderá o que tendré que darle la negrura o algo. De todas maneras podemos ir yendo con el otro, ¿eh? A ver qué le pasa también. Hola, Fran. Por cierto, quería agradeceros a todos que estáis aquí. Hoy, que estoy haciendo un directo extra, nocturno, It has enough oil. y de un juego raro. Así que os agradezco mucho que paséis la noche conmigo. Mañana seguiremos con Dark Souls, gente. Y el domingo, la votación ha ganado de las dos. Así que el domingo toca la segunda parte del juego que ya jugamos el domingo pasado, que también es una aventura gráfica de terror. Si queréis no perderos nada y no visteis el del domingo pasado, lo tenéis en el canal secundario para verlo, ¿vale? Yo voy a seguir andando. Porque hasta que Nota no me diga nada. ¿Esto qué es del cerebro? Tareas, hostia. Mapa del pueblo, no lo tengo. Hola, Amblus, bienvenido. No tengo ni puta idea si funciona. Vamos a ir... No puedo traer al otro personaje aquí, ¿eh? Pero es que no puedo encender el farol. Es que el domingo, Dalki, el domingo yo empiezo a la 1. Porque además es mucho más largo la segunda parte. Voy a cambiar de personaje. Vamos a hacer con este lo que... Vale, la posada. Vamos a ir con este y ahora cuando se nos ocurra vamos con el otro. Corren regulinchi los personajes, ¿eh? Luca. My name is Luca. At your service. Mi polla con peluca. The guest rooms are upstairs, right? Sir, only Mañana a the las 3:30, guests who sí. are chosen are allowed to see the rooms. Ah, solo los invitados elegidos pueden ver las habitaciones. ¿Cómo How can puedo I ser be chosen? elegido? Sir? You said I have to be chosen to go upstairs. Right. I don't know how you can be chosen. But who's choosing? And why? Mr. Wild. He's El not señor here at the Wild no se moment, encuentra and aquí I en este don't know momento. No when he sé will cuándo return. volverá. Lo siento, Apologies, sir. señor. I'm looking for Dr. Hatur. I have an appointment with him. No, you don't. ¿Cómo lo Excuse sabe? me? How ¿Perdona? do you know that? The warden takes no visitors here, only in the asylum. And I trust you are well aware you don't want to be a patient of his. Pero ustedes estáis viendo la posada. Ahí con un cuenco por las gotas de agua. Esta puerta tapiada. ¿Esto qué es? Can you tell me where the doctor's room is? I don't ¿Qué know coño where it es, is. Balcha? What do you mean? You are the receptionist here. I never saw Mr. Golden's room. I only heard about it from Mr. Wild. I have to speak to Mr. Hatur, not Mr. Goldin. I know, but like I said, I never saw his room. Dr. Hatur resides in Golden's former room. How is it possible that you don't know each and every room in this building? Have you just started working here? No, sir. I'm working here for quite some time, actually.
but I'm not allowed to see Golden's room, and I don't know where it's located. How can I find Hatur then? I don't know. Is he even in the lodge? Yes, he is. Look, you should probably ask Mr. Wilde about everything you need or want. I'm just the receptionist here. Este hombre puede ser el más inútil, el recepcionista más inútil que he conocido nunca. Where is Mr. Wilde? He's not here. I know. I can see that. Where can I find him? You can't. He finds you. Luca, if you'll excuse me. Certainly, sir. Luca, polla con peluca, por favor. No food in there. Just some tiny crumbs. Ah, es comida. The clock is dead at the stroke of midnight. Hay una mujer aquí. Not sure about its usage. It simply looks like Sí, a... Amblus, me lo pasé entero. Oh. El del Love. Está chulo. Me picaba la oreja, Guillo. I see an Ve a executioner un talking verdugo to hablando con hombres y small-sized mujeres men de and pequeño women. tamaño. I think they're about to be slaughtered. Creo que están a punto de... Pero qué putos cuadros hay aquí. Pula seems to be a painting of the place. An old coastal town with a Roman Colosseum. A man standing at the entrance of the forest, weighing whether he should venture forth. Several people are calling for help, drowning in the ocean. Pero qué cojones de cuadros son estos, por Dios bendito de mi vida. Un tío que va a entrar al bosque, sí o no. Gente que está pidiendo ayuda porque se ahoga. Un árbol, no sé qué. ¿Pero esto qué es? La alfombra es la misma, ¿sí? Unas viejas que bailan con un hombre alto y oscuro alrededor de una hoguera. ¿Pero qué cojones? El mapa. Can I take this map? Might come in handy while going around this valley. Why not? Nobody wants it. Nobody needs it. Take it. It's been laying there for centuries. Vaya, tengo el mapa. Nicholas Handel. Ramón García. Y se la Draco Malfoy. Este es Richard Stranglers. Niklas Handel. ¿Está enterado? Vale. Ya he tocado todo porque no me deja subir. Bueno, aquí hay otra puerta. Hostia, creí que me iba a decir que no podía pasar. Pero... ¿qué puta mierda es esto? ¿Pero qué cojones? Branko Merzel. Martin Zudervliet. Natalia Pietrzak. Timo. Renate Zimmermann. Victor, the 152 Cat Compa. Pero... Patrick Paverick Meyer. Fran Merzel. ¿Pero esto qué son? ¿Los que crearon el pueblo o qué? Zazu. O los creadores del juego. Tiene toda la pinta, ¿eh? Peter Stiebel. Lake Kubilius. Creía que era puzzle, pero no me deja tocar nada. O sea, solo ver los nombres. Esto puede ser los creadores del juego, ¿eh? Jensen Cook. Ivan Goldin.
o los creadores del juego o los personajes importantes del pueblo, porque este es el que ha dicho que el médico estaba en la antigua habitación de este tío. Pero no me deja tocar nada de los bustos. ¿Podré subir ahora que está despistado? I'm not allowed to go upstairs. No tengo permiso para subir. Yo lo dejo en coma. Y nos vamos. ¿Y qué hacemos? Goldine. Looks like a maze. Vale, eso es como... es bosque, vale. Sí, estaba intentando ir al puente este, ¿no? ¿Este parece un puente? En la sala de los bustos no hay nada. Aquí hay un tío, Antum. A ver. Oye, el juego es rarísimo y me está dejando perturbadísima, mágica. Pero tengo unas ganas de ver qué coño pasa. ¿A ustedes no os pasa? Aquí está el mapa. Jali, carcasa. Golding, sabor. ¿Sabor qué coño es? Claro, es que tengo curiosidad por ver qué fumada. It's empty. It's empty. ¿Pero esto qué es un niño? Hola, jovencito, ¿cómo te llamas? What's your name? Antun. Antum. Pero vamos a ver, el niño es un puto alien. ¿Qué cojones? Pero ¿y el puto niño este? Que es el de la profecía, que nos va a pegar una puñalada por la espalda, nada más que nos giremos. What are you doing here? Fishing. Fishing. At night? Best time. It's dangerous to be out here at night, especially for a child. Es peligroso estar fuera porque... Didn't you hear what happened to your mayor? Es verdad, de los chicos del And what maíz. about those moon things? You mean the moon ghouls? I saw them once here on the lake. Una vez vi uno aquí en el lago. What do they look like? What are they? Yellow. Son Their amarillos. whole body is yellow. Todo su cuerpo es amarillo except menos for la the cara. faces. They don't have faces. No tienen cara. Their faces are Sus caras son shadows. sombras. Me quedo más tranquila, la verdad, gracias. You were hidden ¿Estabas somewhere? escondido en alguna parte? They saw me. Me vieron, pero no podían They could hacerme do nada. nothing. Los llevaba Dr. Hatur was el taking them doctor away. Hatur. Where did he take them? ¿A dónde? I don't know. No lo sé. El doctor me doctor dijo told que me me to go fuera away. y que no I mirase didn't look atrás. back. He's always good Se to porta me muy bien conmigo. Siempre me da Always comida gives porque me dice que food. tengo que ganar because peso. I have to gain weight. Perdón. Joder, me ha venido un bostezo. No tengo sueño ni nada, pero me ha venido un bostezo así. How's your fishing going? Badly. No va muy bien la Need a pesca. ¿No te fishing ayudaría rod, una caña de pescar? net, ¿Una red o algo or por el estilo? Que lo estás anything that pescando could con las help you with manos, el that? puto niño. I'm not trying to catch No quiero them. capturarlos, solo I'm los just llamo. calling them. Lo que quiero es verlos. I want to see them. Coño, ¿puedo comprar pan, niño? El lago parece muerto. ¿Seguro que es un buen sitio para pescar? The lake seems lifeless to me. Are you sure this is the right place to fish? I know it is. Lo es. Mother Evelina Me lo told dijo mi me. madre Evelina. So your Así que tu mother madre te told dijo you que to come vinieses to de this noche a este very muelle pier para intentar pescar at algunos night peces. to try to catch Su, some su madre es fish. prostituta. She must be an exemplary parent. She is good to me. Es buena conmigo, me She quiere, loves me. mire. Look. Hizo She este even traje dressed con with bells just campanas for me. solo para mí. Los demás no tienen un Others traje don't como have dress este. like this. ¿Pero por qué? ¿Quiere un traje con campana? ¿Que lo trata como un gato? Others? Who are they? My brothers. Mis hermanos. Why would she give you a dress with bells? I can call for help when others are mean to me. Evelina always comes. Why do you let your brothers be mean?
Fight for yourself. I don't want to be mean towards strangers. Mother Evelina says it is impolite. Pero si no son Your desconocidos, son tus siblings hermanos. can't be strangers to you. You live in the same house, eat the same food, maybe even sleep in the same room. We live together, but they are still strangers. See, I think they know where their parents are. Creo que ellos saben dónde están sus padres, yo no lo sé. Kid, are ¿Eh? you all right? I want to find my parents. So, Evelina is not your Estarán en mother? el orfanato, ¿no? Evelina será la que lleva los... My father are living here now, somewhere inside Lake Harley. I'm trying to call them. I want to see them. Pero qué cojones. Evelina es una hija de puta. Do you live in an orphanage, Y el niño perhaps? está muerto ya y está hablando como I un live in a fantasma. big house. Above our roof is a giant tower with giant bells. And we have a big courtyard with a big wall and tall trees that prevent demons and evil spirits to visit us when they leave their underground beds. You know, when I was your age, I lived in a house such as yours. Evelina was your mother too? No, my mother's name was Olga. Was she as good as my mother? She always protected me from my brothers and sisters. You also had a dress like mine? With bells? No, but I would have loved to have one. Pero vamos a ver, Petra es la mujer. Estoy jugando con el cuñado. Take care. Estáis más perdido que yo, ¿eh? Marcabian está de domingo ya. Pues nada, vamos a dejar al niño este siniestro. A ver, ¿cuál es mi tarea? ¿Estará Hathor involucrado en la desaparición de Victoria? Se aloja en una habitación de la posada. Debería intentar hablar con él, cueste lo que cueste. Pues intentar hablar con él, cueste lo que cueste, no las pega un sopapo al recepcionista. No, Petra es... Vamos a ver. Vamos a ver. Evelina es la del orfanato. Petra es la madre del gafas y de la Victoria, que es la que se ha perdido. Que se supone que Victoria está usando el nombre de Petra aquí en el pueblo, que era el nombre de su madre. No, desde luego voy a tener que hacer un esquema. La Virgen. No, I have to find Hathor. Vale, pues vamos a entrar. Voy a tener que hacerlo con colorines. Cuando termine el directo de hoy, os voy a hacer una pregunta muy importante. Voy a intentar hablar con la polla con peluca, a ver si me dice algo. I saw the dark room and the figures in there. We call it the bust room. Who are those people? Not people. Son just esculturas hechas sculptures made in en their su honor. That's what I meant. Why did you decide to honor those people? I decided nothing, sir. Fue el dueño, Fran Merzel. Who are they? Fran, the previous owner who renovated the place. His son, Ranko, who served as fresh meat for the crows earlier today. Golding, the original owner of this building, who also designed and built it. And several former guests who had lost themselves in the maze outside. Lost? They died in the maze? A few of them are still alive, but lost mentally, for eternity. How's that possible? The maze is a dangerous place, sir. As old as this very building. No one alive or mentally stable knows what's really at its core. It was devised by Mr. Golden, for reasons known only to Mr. Wilde. He's been inside the maze. Mr. Wilde? He was. In fact, only those who haven't been chosen were lost. If Mr. Wilde chooses you, you are safe to go. Otherwise, you venture into your doom. ¿Qué? O sea que el señor Wilde me tiene que elegir como The Chosen One para que no pierda la cabeza o la vida en el laberinto. Why would anyone want to go inside the maze?
There are stories going around. The townies, especially the elderly ones, say that Mr. Golden hid a treasure at its center. Some people come to Sveti Kotar only for the maze, and then they go inside without being Vale, si hay chosen. quienes vienen de turismo aquí para entrar en el laberinto y mueren. Someone could just force his way through the wall of shrubs, or take them down entirely. The maze cannot be touched. It's forbidden to do so, and Ah, the shrubbery is los arbustos son deadly venenosos. Estupendo. That bricked up passage over there. Yes, What happened? it was bricked up. Why? Oh, I'm Es not el sure, mejor sir. recepcionista That del was mundo. long before my time. I just heard stories. Tell me more. Historias. All I can say is there is another way to get inside that room. Where? How do I find it? I don't know, and if I did, I wouldn't be able to tell you. Apologies. sir. Vale, que hay otra manera de entrar en esta habitación, pero que él no la sabe. Who is Mr. Goldine? The architect employed by the church in medieval times. He came to town with the Inquisition, designed and oversaw the construction of the castle, church, and court. He liked the place so much he decided to stay and built this lodge for himself. Lived with his cats until he vanished one day. Vanished forever. What happened to him? Disappeared. That's all I know. Mr. Wilde surely knows more, but he Este tío está doesn't want to aquí. tell anyone. Este tío es un empleado medio al que le pagan por trabajar aquí 200 horas, 300 euros. Y que luego Hacienda le retiene 200. Por eso tiene esta cara. Do you have a cat or a dog? No, we don't. Then why do you have a ball down there? That belongs to the King in Yellow. Do ¿Qué? you want to tell me who that is? No, sir, I can't tell you who he is. Que Mr. tienen Wilde este is cuenco the para el only one who señor can. amarillo. This king in El rey yellow. de amarillo. Cat or dog, whatever it is, could be the key to find Mr. Wilde. And if I can get to him, I would be allowed access to Hatur's room. Vale. Luca, if you'll excuse me. Certainly, sir. Intuyo que hace falta un pez. No food in there. Just some tiny crumbs. Para que venga lo que sea que tenga que venir. If Luca told me the truth, there should be another way into this room. Nicholas Handel. Es que Nicholas Hengel no puedo hacer nada. No puedo girar el cuadro por si hubiera algo detrás. Ni nada. ¿Y el agujero este? Not sure about its usage. It simply looks like a hole. The clock is dead. Es un bicho de eso. Ay, del disco, el disco Elysium. Anda, que esto no da mal rollo ni nada. ¿Cómo se llama el bicho ese que no existía? Ivan Goldine. Esta te... A ver, intuyo que necesito un pez para atraer al bicho. Sí, en el disco Elysium hay un bicho. Pues me da mal rollo hacer directo de noche en mi casa, ¿eh? Se escuchan ruidos raros. El perro está muy callado. Voy a ver si puedo pescar algo. El Cristo insecto ese. Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. It's empty. Digo, a ver si ha pescado algo. Do you have spare bait? Why? I need food for a pet. He's hiding, and I need to lure him out. You want to see the King in Yellow? Que estoy desentrenada How yo, did ¿por you qué? know? He's beautiful,
That is why. Everyone wants to No, see es que the king in escucho, yellow. escucho al Gandalf haciendo cosas, yo qué sé. What are you doing, kid? That must be painful. Take it. This will definitely help you. He loves my skin. Mother Evelina says I can't feel pain. I use skin to cool my mother and father too. But they don't seem to love it. Only the king in yellow does. Thank you, Anton. But don't do that anymore. It could be dangerous if it gets infected. Take care. Diosa Circe, Bye. yo por mi parte chándal, pero hacer la encuesta que ha pedido ahí Diosa Circe, si se viste decentemente o chándal. Estoy flipando, ¿eh? Hola Lian, ¿qué tal? Lian, perdón. El niño me acaba de dar un trozo de carne para ofrecérsela al rey amarillo. Estoy flipando. Mira, para quitar un poco del juego, el otro día, a ver, en febrero tengo una despedida de soltera, porque una de mis mejores amigas se casa en marzo y en febrero tengo la despedida de soltera. Y pregunté en el grupo de las chicas de la despedida soltera cómo hay que ir vestida. Les pregunté, digo, ¿cómo hay que ir vestido a la despedida de soltera? Porque si hay que vestir bien, no tengo ropa. Y me dice una de ellas, anda Ariel, sé tú misma. Y digo, esta porque no me conoce. Porque si me conociera no diría eso. Y justamente, yo he votado, ¿eh? Que lo sepáis. Y justamente, mi amiga Mari, que si la conocéis, me escribe por privado. ¿Qué vas a ir en chándal? Mi amiga que sí me conoce dice, no vayas ahí en chándal. Cómprate algo. No quiero comprar nada. Yo iré a una bonita opción, que es ir al armario de mi hermana a ver qué tiene. Bueno, a ver qué me entra. Luego ya... Porque mi hermana está sin... A ver qué me entra. Unos vaqueros y un Nicky. ¿Qué coño es un Nicky? A ver. Vamos a tirar el trozo de carne del niño. Va a salir de ahí el bicho. ¿Veis cómo es un gato cabrón? Mr. Wilde has chosen you. Where is he? You called him. He answered. You can see him now. This room is the same as before, except for ¿Me this estás yellow diciendo cat que el that just señor showed up. Wilde es el puto That is gato? him. The king in yellow is Mr. Wilde. Mr. Wilde is the king in yellow. ¿Qué? O sea... Pero, o sea, la animación ahora mismo no es lo que importa. Me está diciendo que el dueño del hotel, el que tiene que elegirme para pasar por el laberinto, el que se supone que me tiene que decir cómo llegar a la habitación del doctor, es un puto gato. Ya las Diosa Circe, ya las has cagado. Tú has preguntado que si chándal o decentemente. Si gana decentemente, la has cagado. No puede haber otra encuesta. Nicky igual camiseta. Mr. Wilde is a cat? Mr. Wilde is the name of his earthly being. The body has an essence, a soul. Ha ganado chándal. Ya está, ya te puedes quedar tranquila. King in yellow. You can think of yourself as a lucky man.
He loves to eat human skin, but I think he chose you because of the circumstances. What circumstances? Strange is the night when Hola, Asteria. dark arises on a strange night like this with a full moon. Stranger still is the lost man, lost in Carcasa woods. Dr. Hatur sang today's circumstances in sorrow. Sí, al gato le encanta la carne de niño. Loves this song. So what now? Ask the king in yellow. I'm just his servant. Así está el I tío, have que no to talk cobra. to a cat. Is this man one of Hatur's patients on the loose? Y me está diciendo que el gato me va a hablar. I would like your permission to go upstairs. I have to talk to Hatur. The king says you are not allowed. Sí. You may, though, go to his room. If I don't go upstairs, where can I find his room? There is a passage leading to it. The king will not help you find it, but neither will he obstruct you. What are you doing? What's going on? I'm not allowed to see it. You are free to step inside, though beware, it is a one-way pass. Once you get in, there is no coming back. Pero... You will have to find another way out. ¿Pero no hay nadie al volante de este juego? Can I go into the maze? The king says you are allowed to go. Nothing bad will happen to me? You are afraid of who you are. What does that mean? That it is safe for you. I'm only the messenger. The king says you may go. Do not seek further instruction. Just go and don't look back. Not everyone has this opportunity. Excuse me. Vale. Lucas said it's not possible to come back. Am I really ready to go in? ¿Qué hacemos? ¿Pasadizo? Not yet. ¿O laberinto? Vale, vamos. Lucas. I'm going in. What is this place? It's like I entered into a hellish nightmare. And there's no going back now. Antun Fero Istarski. ¿Antun? ¿Se me igual que el niño? How is this possible? Recuerdo este cuadro del remember this orfanato painting donde estuvo From él. the orphanage. Pero gente, ¿qué llevó todo este puto juego? ¿Llevó así? My brothers and sisters from the orphanage. Horrible souls deserve a horrible fate. Coño, ¿qué le pareció bien que se mother. murieran? The only person who stood up for me. My father. He used to tell me I'm nothing but a sin, and called me God's degenerate. Pero... I must be losing my mind. ¿Que hay un tío ahí? Mother, is that really you? Why am I seeing you? The painting from the orphanage. ¿Le vas a preguntar eso a un fantasma, hijo de puta? Lies. In the real painting, I was standing Que esta by no your es Petra, side, que esta es la madre and del there were no cuñado. other children. Esta es Olga.
¿Ese Nagul de Dark Souls? Hostia, mañana Nagul del Dark Souls tiene tarea. Voy a mirar los torretos antes de ir persiguiendo. Anda. Kelly Sue Drayton. Esta es la única normal que he visto. I was waiting for you. Demonic slave. Where is she? Where's my... No! Ah! And Samovo just purchased Pinnacle bundle for 15 euros. Se me ha muerto uno. Y ya está. Muchas gracias por comprar con el enlace de Déjame Bumble. Muchísimas gracias. Quien haya sido. Hay un Bumble muy interesante en Déjame Bumble ahora mismo. ¿Se habrá muerto? Yo qué sé. ¿Se habrá muerto? Yo ahora estoy con este tonto que no se abría el farolillo. It has enough oil to... A ver cómo coño enciendo. Ojo y plástico. Pero ¿sabéis lo bonito? Gente, el juego será una paranoia. Pero yo me lo estoy pasando del carajo aquí con vosotros, flipando en colores, que no lo cambiaría por nada. Si no sabes encender un farol, ¿tú crees que tiene la posibilidad de sobrevivir? No. Es que no sé cómo, no sé qué botón tengo que darle. Es que no sé. Papoe, Sain Kotar se llama. Si crees que no te estás enterando de nada, no te preocupes. Nosotros tampoco nos estamos enterando. Estamos intentando encontrar, en este caso, con este personaje, a nuestra hermana desaparecida, la que nos ha acusado de ser cultista. De hecho, nos han dicho aquí, la vecina, de que la vio con el jefe del psiquiátrico yéndose por el bosque. Entonces queremos ir al bosque, pero no sé encender el farolillo. I still remember. It has enough oil to work. Yo llevo así 2 horas. ¿Y yo llevo así igual. Yo tampoco sé qué está pasando. It's locked. Yo no sé qué está pasando. A eso iba a hacer, preguntarle. Pero antes le hablé y no me dijo nada. Claro, eso he empezado yo, que era con un mechero o algo, pero no he visto ningún mechero. Never mind. En la casa no hay ningún mechero. A ver, a chimenea. Hideous. It's full of dead crows. ¿Qué? Dozens and dozens of them. ¡Trivi! ¡Guapísimo! ¡Bienvenido! Man, la chimenea está llena de cuervos muertos. Hideous. Que picos 10. ¿Por qué no? Voy a hablar con la otra señora. ¿Qué tal, Trivi? Guapísimo. Hacía mucho que no te veía, ¿eh? Muy mal. Por tu parte. En la chimenea no hay mechero, pero hay cuervos muertos. Bueno. Cada uno tiene sus cosas. Voy a preguntarle a esta. ¿No tendrá por casualidad cerilla? You are afraid of darkness. Look into the angel's vase. Take what you find. Ok. I will.
Thank you, Madam Vera. I heard about you. I still have them. Todavía tiene las visiones. Visions of Ivan Kotar? His birth, life, the horrors of Udav, death in church. Can you tell me a bit more? Me encanta que la tía es ciega y muda, pero sigue balbuceando y haciendo cosas raras. Yo no entiendo. Visions are mine. Don't want to talk about. Es que no entiendo porque hace... The Catechism says, after an angel decides... Pero no me ha dicho que mire aquí. The Catechism says, after an angel decides to sin, Sí, pero esa sí que... Pero esa no se entera ni de lo que se puede enterar. Está en huelga. Ah, no, los jarrones de la entrada. Equivocado. It's empty. I can see a matchbox and a strange crucifix that looks more like a weapon of sorts. I believe it could kill a beast. As long as I'm trapped in this valley, I might need it. And since Vera wrote I could... ¿Que me lleva una pistola? ¡Un crucifijo! No, espérate, que todavía voy a matar vampiros. Yo qué sé, es ciega. Yo pensé que iba a llevar una pistola, sinceramente. Venga, va. Ya solo me queda un personaje por matar. Hostia, le he dado sin querer. Gente, creía que estaba dándole para adelante. ¿Qué cojones? It's that same dreadful mass from the balcony. Whoever did this has a wicked soul. The crows must have been fetching it here and leaving it on the balcony. But for what reason? Moths, symbols of fake faith. Looks like they died of infection after feasting on this mass. Huellas. Two different kinds of footprints here. Fresh footprints. No way I can be sure one of them belongs to Victoria, but this proves Vera was right. Los susurros en el bosque, no fue su imaginación. Me pregunto cómo es posible que mi hermana conozca al director. ¿Dónde se conocieron? How could my sister possibly know the warden? Where did they meet? He was looking for her last night before the incident, and then they talked afterwards here. Why? Algo debió ocurrir a Victoria en los Something últimos must have años. happened to her in the last few years. Both of our parents perished, and now our bloodline is cursed. It's not a fairy tale. It's our reality. Tengo que ir a la posada y decirle a Nikolai que yo tenía razón. Tell Nikolai I was right. He can do whatever he wants after that. Vale, I a did ver my si part. podemos... I'm leaving. No one can judge me or condemn me after... Get off, no! I have to get out of here immediately. Bueno, pues parece que voy a matar a los dos personajes. O sea, ¿los pájaros me acaban de robar la lámpara? ¿O cómo? ¿Sí? ¿Los cuervos? Me han robado el farolillo. O sea, ya lo que me faltaba. God's help and quick feet, I may be able to get to the lodge, then straight to the station before the last train leaves. 2 horas para encender la puta lámpara. It hurts so bad. I haven't walked so quickly since I was a first grader. Y el otro muerto. Que me acaban de robar el farol unos cuervos cleptómanos. Hostia, ¿quién es? ¿El gato está aquí? I'm not climbing up that thing. It looks unstable. Besides,
I have no reason to do it. All alone here? Where's everyone else? Where's your owner? Come over here! Through the passage! Espera. Voy a matar a los dos personajes hoy. Me veo capaz, ¿eh? The king says you are here to see that friend of yours. I'm trying to find Nikolai, not a friend. Hijo de puta, que es tu cuñado. Man's name, but since we don't get many visitors, that must be him. If you find him, tell him he owes me a pack of matches. I had to light a lot of candles because of him. O la pared otra, What happened? When he got in here, all the lights in the lodge went out. I've never felt a stronger, more bone-chilling draft in my life. No va a ser culpa mía que haya cierzo en la posada. Where did he go afterwards? Certainly not back through the lobby, as the door was closed. He could only have gone in one direction, into the tower. And from there, who knows? This building is full of secret passageways. What caused the draft? I don't know. Something from the tower, I suppose. The king does not want to tell me. He's playing awfully coy about this. Nikolai didn't cause the draft, then? Yes, he did. This hallway leads to Mr. Golden's room, where your friend was headed. He caused the draft. El cuadro sí está. Ahora os voy a mirar. Could you go upstairs and check for him? I can wait in the lobby. No, I've never been in this part of the lodge before. Never in the tower. And never in the warden's room. No way. He's your friend. You should go. I already told you he's not my friend. Whatever. You have no choice. The king is telling me you have to go in there. On one condition, though. I won't see him anymore. So you have to pay for his debt. What would that be? I'll give you a clue. What do I need to repel darkness in the Y lodge? chica, muchísimas gracias por esta pedazo de raid, guapísima. Prima, estoy jugando un juego rarísimo. O sea... llevamos 2 horas y 40 minutos aquí, todos así. ¿Sabes? No puedo haceros... Es imposible haceros un resumen, es imposible. Hola, Blood. Simplemente os diré que somos 2 cuñados que buscan a la hermana y la mujer del otro, a la hermana de uno, que es la mujer del otro, en un pueblo donde todo el mundo está loco y hay cultistas y la gente se come y canibalismo. El dueño de la posada es un gato. No sé. Hola, Alex. Hola, Ecos. Bienvenido a todos. Hemos encendido un farol. Me lo ha robado un pájaro cleptómano. No entiendo nada. Hola, ansiedad. Gracias por los diamantitos. Hola, Lady Rancú. ¿Qué tal? Verdad. Y el gato come carne de niño. Porque el niño nos ha dado un trozo de su piel para... No sé. Esto es muy extraño todo. You need to stop believing in that king of yours. Turn to God. Ahora se nos ha perdido el cuñado y tenemos que buscarlo. Se ha perdido en la posada. That's all. Pay for the debt, and I'll let you go upstairs. Mike, que le des mis cerillas. Who is your king? The king in yellow. He who opens passages. El King Yellow es el gato. Spiritually, everywhere. Physically, right now, in the lobby. And yellow. A cat is your king? He is everyone's king. He only chooses to appear as a cat. Do not deceive yourself in thinking he is merely a pet. He gets angry easily, and you don't want to get him angry. Estamos... Here, Toma, Nikolai's las debt. cerillas.
You may go into the tower now. Where are you going? Now that I have this matchbox, I have work to do. Couldn't you at least wait here? Sorry, sir. I wasn't supposed to even see the hallway. I'm sure that god of yours will help you get out of there. soy cura, yo también. Wait! I could have just left this town. Sometimes I don't understand Yo myself. tampoco lo entiendo cómo no te has ido. Que des por culo a tu hermana. Mira. Aquí está. Anton Fero Istarski. Este sigue aquí. Mira, este cuadro antes era un señor raro, con todo rodeado de niños raros, con una tía aquí, rarísimo todo. Y ahora es un señor sentado con un montón de gatos. A man proudly seated in his king-sized chair, surrounded by cats. Could be someone important. It looks shockingly similar to the cat in the lobby. It has a menacing stance, as if safeguarding its master. A congress of felines. Some people worship them and think they are superior Pues animals. bueno, te digo una cosa, este gato está de domingo, ¿eh? Yo estoy flipando, ¿eh? Y la tía esta, Kelly Sue Drayton. un poquito visca. Bueno, pues vamos para acá. This room appears empty, but the candles are still lit. Vale, la habitación está vacía, pero sigue habiendo... Están encendidas las velas. A ver. The book's title is A ver, An aquí estamos Inhabitant buscando... of Sabor. Para quien se haya metido ahora en el juego, aquí estamos buscando al jefe del psiquiátrico que está hospedado en este hostal, que se supone que quedó con nuestra hermana antes de que la acusaran de matar a gente. ¿Vale? The book's title is Un bastón, me lo llevo. Not sure why I would need one. Este no se lleva nada hasta que no le hace falta. A dense fog rises above the lake, creeping inland. Nuestra hermana que se llama Victoria, pero que se hace llamar Petra. Es como yo. Yo me llamo Marta, pero me hago llamar Andariel. Pues esa se llama Victoria y se hace llamar Petra. Ya está. Es fácil de entender. Eso es lo más fácil de entender. A couple of books regarding the human mind, and a quill that was used on a piece of paper to draw. Wooden twigs tied with tiny threads, or plant roots. 3 triangles tied in the middle, with another twig. This is beyond my interest of knowing. It must be witchcraft, or something to worship the devil. Vale, este dibujo es el que estaba en la puerta del balcón de la casa. Y estos símbolos son el nombre del nota del cuadro, ¿eh? All very different from one another. The round one could be an iteration of the accursed evil eye. No te lo inventes, no te lo inventes. Que sea cura no significa que te pueda inventar las cosas. I could be wrong, but there seems to be something reflective at the end of the hole. I'd need something long enough to reach it. Anda, qué casualidad, que hacía falta un bastón. Hijo de puta. Using one of these. Qué afán por no robar. Me da un coraje en las aventuras gráficas que no me dejen usarlo. Hostia, el niño, espérate. El niño se le ve allí. A dense fog rises above the lake, creeping inland. Se le ve al niño, míralo. Me da un coraje que no me dejen coger los objetos antes. The warden's secret passage. A secret passage. Guardamos. It could be a trap, but I have no other choice. I have to descend. Este creo que es el primer personaje del mundo que le escucho decir. There was no light. Every step I made was a danger.
Pero si estoy The aquí child con at el the end niño of que the se pier arranca surely pieles. must have seen Nikolai and the warden come out of here. I should ask. Vale, que si han salido... No lo habéis leído, pero básicamente el pasadizo da aquí, que dice que le pregunta al niño si ha visto algo. ¿Me dará otro cachopiel? No sé. ¿El niño campana? Hi, little one. Can I ask you some questions? I'm not little one. I'm Anton. Antun, have you seen anyone coming out of that tunnel? I saw you. That is good, but anyone before me? 2 men. One had the eyes of a dead man. Where did they go? Al They drove laberinto. away with the boat. ¡Hostia, la barca, verdad! Disappeared into the fog. Eyes of a dead man. Was he dead? He was breathing. The warden dragged him. Lo respiraba, el director lo llevaba a rastra. Do you come here often? Fishing. Yes, So you know the warden? of course. He is always good to me. Always gives me food. No va a tener que ganar peso si está todo el rato quitándote el You cacho think he carne. took the other man to the asylum? No. He uses the boat only when meeting with the moon ghouls. ¡Que se ha llevado a mi They always cuñado go para to the same sacrificarlo! It's on the other side of the lake. Que se ha llevado a mi cuñado. Andy, ¿qué era lo que estabas diciendo antes? De que es el único personaje que le has oído decir no sé qué. Hostia, no me acuerdo ya. How do you know about that place? My mother Evelina told me all about it. Nothing else is in that direction. What did she say about the place? Kleck. That is the name. When night falls, witches gather on that hill. They sing and dance in front of 3 white fingers. Mother says they once belonged to an evil giant. ¿Qué? Who belonged? The fingers or the witches? Fingers. Witches come to Kleck to Ah, lo de la trampa, que es la primera vez que un personaje veo que dice They make and eat babies esto es una together. trampa, pero voy a entrar. Kind of woman tells stories like this to a child. Hola, Mague, ¿qué tal? Estoy flipando con este juego, ¿eh? You saw the moon ghouls? Sí, son amarillos, menos la cara. More than once. And they did nothing to you? They could not. Dr. Hatur was taking them away with the boat. Pero el Hatur es un hijo Are de they puta. man or beast? Both. Their whole body is yellow. They don't have faces. Their faces are shadows. Isn't it dangerous to be out at this hour of night? Day, night, it's all the same to me. The only thing that matters is to finally find my mother and father. Where are they? In the lake. Hiding from me. Who told you that? Evelina. And now you are here fishing for your parents? Yes, but they don't love my skin. Or maybe they can't smell it in the water of the lake. I don't know. Vámonos, vámonos, I have to go now. vámonos. What are you going to do? Who could help me get to Kleck? You need a boat. You can't walk there. It is too far away. And you can't swim. Harley is home to my mother and father. They would be angry if you did. So, where can I find a boat? On my way here, I always pass by the old man. He has a boat. Vale, ¿dónde? Arsen is his name. Se llama Just Arsen. walk into the Solo woods tiene que in that meterse en el other bosque lodge. que hay a la izquierda His de la house is on a posada. small island. Su casa está en una pequeña Take care, isla. little one. Take care, little priest. ¿Cómo sabe que soy And cura if si no you se lo he see my dicho? mother and father, please tell them I'm waiting here. A ver, centrémonos. Hay que buscar a nuestra hermana. Lo que al cuñado lo van a sacrificar. O sea, si pilla de paso, se le salva. Malcavian, que hijo puta eres. Pobre de mi cuñado. A ver, la barca del viejo. Ahora hay que ir a Kep, que es donde sacrifican a la gente. Ok. Muy normal todo. ¿No parece esto muy normal? Además, mira, lo único que está encendido es esto. ¡Hola, Odín! Aquí estamos flipando.
Which path should I take? Hostias. Hostia, decisiones. ¿A través del bosque o a lo largo de la orilla del lago? A ver, mi sentido arácnido me dice que a lo largo de la orilla del lago, ¿no? Ese es mi sentido arácnido. Me tienta el bosque, pero vamos a morir. O sea, en el bosque que te han robado. Me tienta. ¿Esto qué es? ¿Clostober más Salón y de Dar? No, es una aventura gráfica, no tiene nada que ver. La orilla. La orilla parece más seguro. No tiene nada que ver ni con Clostober ni con Alone in the Dark. Es una aventura gráfica. Mira, hemos llegado del tirón. Sin problemas. Es una aventura gráfica. Lo que pasa que es una paranoia loquísima. O sea, es que es una aventura gráfica loquísima, pero... An old boat. It's covered with a tarp. Bueno, hay que preguntarle al viejo si me deja la barca. Vais a flipar ahora. Los que no sabéis de qué va este juego, vais a flipar los NPC. Veréis. Veréis el puto viejo, la que me va a dar. Benedict, sir. Sorry to disturb you, but I've been told you could help me. Who told you that? A boy named Anton. What do you want? Uf. Tengo que pasar a la otra orilla del lago. Es por algo importante. You can walk or swim. ¿Puedes ir caminando o a nado? ¿Cuánto tiempo llevaría? Click. Probably a day. El agua está fría y el lago tampoco parece un lugar muy agradable para nadar. Sí, tiene toda la pinta balcha. If it is, you can do it. Why would you want to visit that damned locality? A man I'm trying to find could be there. You strangers. Why even come to this town? It wasn't my choice. Either way, you are a captive now. We are all captives of this place. ¿Veis cómo es buenísimo este? Souls waiting for our savior. ¿Veis que son todos entrañables los NPC? This town needs a legion of exorcists to be saved. Un ejército de One exorcistas. soul with pure faith. One man, one soul to free us all. Hostia, tiene la voz del Resident Evil 4. No es la voz, pero se parece. Is that boat over there Este es yours? sincero. What are you, Benedict? What do you mean? I don't know you. You don't live here. Who are you? I am Benedict Dohnani. I serve God. You are a priest. A monk from Budapest. Good. We shall continue this conversation No. then. Te pregunté por la barca. Can't have it. Oh, I didn't mean... I've never used one. I thought that maybe you could go... No! The boat is occupied and no one can use it. And even if it wasn't, I am too old and too... Vale, la barca no es una board opción. it. Occupied by what? You have my permission to Tienes mi uncover permiso the para top. descubrir la Why don't you lona. just tell me? It's better if you see No it quiero with your quitar la own lona. eyes. O sea, si hay algo que no quiero hacer es quitar esa lona. Do you know anyone else who could lend me a boat? No one goes to the lake. There are no other boats. That's a lie. What about the boat at the lodge? You don't want to find yourself on that one. It belongs to the asylum. I'm the only one with a boat. No other inhabitant has one. Why would they? There's nothing here, and it's dangerous. Mira todas las cosas que le tengo que preguntar al tío este. ¿Qué lugares debería visitar de What este places do pueblo? you recommend I visit while in town? La salida. Get to explore this place. If it doesn't devour you first, then only by the grace of God did you escape its swallow. We are surrounded by carcassa in every direction. The Udav mountain above us, and the Henna River and Lake Holly Lake. Yo no me puedo ir ya del directo No animals live in this valley, except for sin the ver lo que hay damned debajo de la crows. lona esa. Nothing grows or breathes
is inside these waters. We see death everywhere. People still live here. It amazes me. This is a valley of righteous men and women. We may be scared, with one foot in our graves, but we never lose faith, and we never succumb to darkness. A day will come when the light will win. El perro está aquí durmiendo aquí en su cama a pierna suelta, ¿eh? What did last night's effigy symbolize? Es que quemaron una efigie en mitad del pueblo. I never do. I don't like crowded places, but I could see the fire from here, and it was beautiful. We torch it every year on the day of our patron saint, Ivan Kotar. The giant symbolizes a member of the Saboran tribe. Yesterday was October 28th. What happened on that day? The day Yo creo que debajo de la luna está el was cuñado. murdered. Murdered? Yes, we celebrate, nay, glorify the final moment of Kotar's long sacrifice for our ancestors, and thus, for us. Who murdered him? Decapitated by Vatican emissaries. For what reason? Accused of allying himself with the darkness from the mountain. It was such a horrible decision. Poor man gave his life for this town and its inhabitants, only to end up locked in his room and ultimately slain like an animal. Eso cuando dijo que había venido la Inquisición, ¿no? I just can't believe it. What do you know about the moon ghouls? They are everywhere. In the water, in the town, and the forest, on the mountain, and in the mala. Mala? ¿Qué es un maula? It's what you strangers call Niebla, fog. vale. Hell, even some Qatarians call it that because they don't know or don't want to accept the truth. The moon ghouls are in the fog? Mala is not what it seems to be. It is not fog. You feel any humidity? Have you noticed the ground? It is completely dry. Because Mala is not a mass of water particles. Entonces, ¿qué coño es la maula? Remains of dead Saborans, or as many prefer to call them, moon ghouls. They think if they don't pronounce the tribe's true name that they will be safe, which is nothing. ¿Me está diciendo que la niebla son cultistas? Like I said and thought 100 times before, this place is doomed. ¿Me está diciendo que la niebla son cultistas flotando? Y que necesitan a alguien que se sacrifique para librar de toda... O sea, ¿me estás diciendo que hay cultistas en la niebla? Have you seen a female stranger lately? No. No? Without even giving it a thought first? No one visits me except Ida, the souvenir shopkeeper. I am sure I saw no female strangers Me lo creo. in years. Me creo lo que me ha dicho ese hombre. What do you do here? Trying to stay alive for as long as possible. I mean, what do you do for a living? I sell fish. Ah, vale. That old camper across the Pues si bridge no me is yours? deja la barca, ¿qué It was hacemos? home to my parents before they settled in Sveti Kotar. They were Wanderers? I wanted to say fools. I Pregunta si vende perritos. But for God's sake, why choose this town to start a family? We don't get to pick our parents. And yet whatever they do, we never stop loving them. Maybe it's not love. Maybe we are cursed the moment we are born. Yo... Pescas en el lago. Yo es que tengo muchas preguntas con este juego. The waters are dead. Nothing grows or lives in them. ¿Cómo vende pescado si no puede pescar aquí? Hostia, le mandan... O sea, vende pescado porque le mandan pescado de otros lados. A él, para que los venda. Did you know Yakov Prenger? He was our priest. Es que el sacerdote lo estoy buscando. I heard he disappeared. On a full moon night. Porque es el amante de la vieja. Es que esto es un lío. No one knows what happened to him? I'm afraid all we
we can do is pray for his soul. Excuse me. Este juego es una paranoia. Oh my God. Yo lo sabía. Sabía que iba a haber un I've never muerto. seen a wood so dark in color as this one. It's almost like coal. 2 bodies, 2 children, long Son dead. 2 Why the niños. priest's robe and nun's habit? 2 niños vestidos de monja. Y de cura. Ahora tengo más pero... Caballero, respóndeme unas preguntas. It's me again. You keep the corpses of 2 children in your boat? My father and mother were small people. Midgets, as some would say. What are they doing in ¿Qué? there? Laying peacefully in their temporary grave. Pero qué cojones pasa en este pueblo. O sea, mi padre y mi madre eran personas bajitas. No eran niños. Eran hobbits. Yo estoy flipando. Hola, Poli. Da igual a la hora que hayas llegado en este juego. Nadie se está enterando de nada. A temporary grave? They were recently exhumed and I had to take care of them. I don't understand. Who exhumed them? Henry, the priest of Sveti Kotar. He banished me from the church, and so my parents had to move out from the town's graveyard. Soil outside the church walls is tainted. The boat was the safest place. Hostia. They were clergy? No. I dressed them as such to protect their bodies. The moon ghouls eat flesh, and they don't care if it's warm or cold. Pero si no tienen carne, si son esqueletos, ¿qué estás hablando? Why the massive cross on top? To protect them from the moon ghouls. Faith is the only thing that wards them off. But not for long. Was it torched? The wood is very dark. I made it from the trees that grow behind my house. I would never torch a cross. What sin have you committed to have been banished? Son, we are all original sinners, waiting for redemption. We are, but you did something to deserve it. God knows that is not the truth. Listen, talk to Henry. Vale, que ahora tengo otra quest. Hablar con Henry y que... Because you need the boat. If Ajá, bueno, está bien. I could move my parents back into their grave and the boat would be free again. It's an opportunity to fulfill Father Imre's wish as well. I'll see what I can do. He's not an easy man to talk to, but maybe he'll be more reasonable with you, monk. Where can I find his church? The church of Ivan Kotar. Go back through the square, find the police station, then follow Es el cura. Ahora hay que hablar con el cura. Wicked, evil people wander the former school district. O sea, si la gente normal del pueblo está como está de la cabeza, imaginarse cómo estará el cura. You have no intention of telling me what you did? I don't know. One day, he just said we are not welcome anymore. You have to ask him. O sea, Excuse me. Imaginarse cómo estará el puto cura de la cabeza. Y este hombre que sabe que las brieblas son cultistas nada así. Bueno, ¿y cómo vuelvo a mi casa? ¿Por el laberinto? Hostia, yo me iba a ir a las 12 y son las 12:11.
este para entrar en el laberinto? Me parto. No. Those shrubs look poisonous. Es que me ha traído aquí en vez de al otro lado. Hasta luego, Dean, descansa. Claro, yo iba a cerrar ya porque son las 12 de la Which noche. path should I take? He guardado partida. Por el bosque. The Wall of Crosses, the entrance to Carcassa Forest. It was placed here for a reason. The wall prevents evil from getting out, and forewarns us not to step inside. ¡Coño! Notaba un poco pánfilo, ¿eh? No tiene prisa. Y ahí llega al pueblo. Gente. Yo voy a dejar el directo por aquí ya. ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Lo jugamos otro día? Yo tengo una curiosidad que me muero. Yo tengo todas las ganas. Esa es la pregunta. ¿Queréis que traiga este juego otra noche así de la semana? A ver, yo tengo mucha curiosidad de hablar con el cura, sinceramente. Tengo una curiosidad por ver precura, voy a poner. Precura. Tengo una curiosidad muy rara por saber qué pasa. Tengo como una curiosidad extrañísima. Es que yo he flipado en la mierda con este juego. Sí, de noche sería. Quizá, mira, el viernes que viene por la noche. El viernes que viene por la noche. Podemos hacerlo. Y lo hacemos los viernes. Jugamos esta puta locura los viernes. Hola, Eros. Es que este juego lo encontró mi hermana en una recopilación de YouTube, en plan, juegos que han salido este año, en plan guay. Y estaba este juego. Y me dijo, ¿has visto esto que es una aventura gráfica? Y dije, hostia, pues no. Y lo vi yo. Y dije, hostia, pues está todo guapo, en verdad lo quiero jugar. Y GOG me dio la clave del juego. Y lo hemos puesto hoy. Y yo estoy loquísima. No entiendo nada. Es cruel pararlo aquí, pero igual el cura nos hace otro ataque de confusión con más datos y no nos enteramos de nada. No es por eso, panda. Es que iba a hacer 3 horitas porque ya he hecho como 4 horas y pico esta mañana. Entonces, es que llevo 8 horas de stream en el PC. Y me duele un poco la cabeza. Me quiero tumbar un momento en el sofá, beberme un té y acostarme, sinceramente. No es por nada. Yo seguiría, ¿eh? Yo seguiría jugando. Pero mañana toca día largo y el domingo tenemos one shot. ¿Sabes? Y el one shot siempre es mucho rato. Yo estoy loquísima, sí, Blo. Tienes razón. Todos necesitamos pensar en lo que hemos visto. Ahora voy a subir un tweet. Mira, ¿qué coño? Lo voy a subir ya. A ver si encuentro... Ay, la foto, ¿cómo era? A ver si encuentro la foto. Esta. Voy a poner un tweet, por favor, todo el mundo a darle like. Por favor, ¿eh? Bueno, yo, después de jugar...
tenéis el tweet. Es que buenísimo. Ay, Dios. Os voy a compartirlo aquí en el chat. Dadle like a ese tweet, por favor, lo pido. Es que esa cara, no me digáis que no. No me digáis que no representa todo lo que hemos vivido esta noche. Esto todo el rato con esta cara. Y esa cara somos todos nosotros. Así que dale un buen like por la buena representación. Lo siento, Eros. Es que ya llevamos 3 horas y 4 y pico que hice este mediodía. Ya estoy un poco cansada. Pues nada, gente. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hoy por la noche. Que sé que tenéis mucha oferta en Twitch y películas y series y cama, que también es muy importante. Y muchísimas gracias de corazón por pasar la noche aquí conmigo. Y, a ver, bueno, descubriendo juegos rarísimos, ¿no? Por ahí, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Y, bueno, descubriéndolos yo y que lo descubráis vosotros, ¿no? Que al final, parte de este canal es lo que quiero que sea. Que veamos videojuegos, aunque sean raros. Hasta mañana, gente. A las 3:30 con Dark Souls, que hay que meterle un empujoncito. Hoy hemos matado 2 bosses, pero no sé ni cuántos me quedan. Pero mañana hay que meterle otro empujón. Y el domingo hacemos one shot, que os lo vuelvo a recordar, gente. En la Hacienda del Patrón, en nuestro Discord. Hacienda del Patrón, que es para los que sois suscriptores. Todos los que sois suscriptores de pago del canal, aunque os la hayan regalado, podéis hacer en conexiones de Discord, unir vuestra cuenta de Twitch y entraréis en un apartado especial del Discord, que es Hacienda del Patrón. Lo demás es para todo el mundo. Solo esos dos, uno de chat y otro de blog, de escribir, para los que seáis suscriptores. Y ahí pongo... Estoy ya trabada, es que ya no sé ni lo que hablo. Ahí pongo cada martes la votación del one shot del domingo. De momento están 33 votos para The Last Door y 14 para Red String Clad. Así que The Last Door, si son 2, ha ganado. Aprovecharos que tenéis eso para participar los domingos y elegir el juego. Mientras estéis suscritos. Aunque sea regalo, podéis votar. Si os lo regalan, tenéis un mes para votar los one-shots de los domingos. Así que echadle un ojillo. Y nada, y con esto me despido. Hasta mañana, gente. Pasadlo bien y descansad mucho. Y a disfrutar del sabadito. Puta madre. Yo he entrado de puta madre en la rotonda. Ese coche amarillo, Iggy. Yo me encargo. Yo me encargo del coche. Y ahora el coche explota. ¿Qué habéis hecho? Coja la segunda salida. No seré yo la única que está haciendo cosas legales, ¿no? ¡Que sigue teniendo peluca! Hostia, por los pelos. ¡Ay, la Virgen! ¡Qué mal rato! ¿Una bala? ¿Una bala? O sea, me persigue una señora de 4 brazos con peluca. Hay un pedazo de maletín loquísimo que caben por lo menos 75 balas de escopeta y hay una sola bala. Es que es ganas de tocarme los huevos. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Prima está detrás mía. Sí, lo sé. Prima. Lo sé. Me está soplando la oreja, prima, ¿qué hago? Está ahí, míralo, pégale con algo. Prima, tiene cara de demonio, tiene cara de cabra. Míralo. Prima, es una cabra endemoniada. Necesito una gafa. Prima. Prima, es un calvo. Ese es el hombro, prima. Ese es el hombro, está muy fuerte. ¿Va al gimnasio? ¿Hay gimnasio en el más allá? ¿O cómo? Un besito para todos.